bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Gobierno, la primera de este año legislativo, de este periodo. Así que muy bien, bienvenidos a todos y todas. Las actas de las sesiones 105, bueno, secretario, ¿cómo le va? Bien. Ya, de las ordinarias número 105 y 106 especiales se dan por aprobadas por no haber sido objetos de observación. Y las actas 107 ordinarias y 108 especial se ponen a disposición de los señores y de las señoras diputadas. El señor secretario, don Juan Carlos, va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Saludamos a la secretaría también. Gracias por estar con nosotros. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un mensaje de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que condona la deuda originada en pagos en exceso realizada erróneamente por las municipalidades a funcionarios y exfuncionarios. En segundo lugar, un oficio también de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. En tercer lugar, un oficio también de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. A continuación, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Mellado, Don Cosme, Palma, Pino y Surantay y de las diputadas señoras Musante y Tello, que modifica la ley 21.612 que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a la ciudadana venezolana señora Virginia Jacqueline Jiménez Fernández. Quinto, un oficio del secretario general de esta corporación comunicando que la sala tomó conocimiento de la nota enviada por el diputado don Marco Antonio Surantay Olivares, mediante la cual informa que ha decidido retirar su patrocinio al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el uso de la plataforma digital que indica en dispositivos móviles destinados al ejercicio de funciones públicas, proyecto del cual él es uno de sus autores. Sexto lugar, un oficio del secretario también de esta corporación, comunicando que los comités parlamentarios acordaron remitir a la Comisión de Gobierno Interior para su estudio de informe el proyecto de ley que modifica la ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para permitir la creación de fuerzas de tarea para el combate al crimen organizado, correspondiente al boletín 16.169-07, actualmente radicado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. En séptimo lugar, un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa a petición del diputado Johannes Keites para remitir a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en orden a regular el control del uso de drogas en la labor parlamentaria, proyecto que inicialmente fue asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En octavo lugar, un oficio de la delegada presidencial regional de la región del Biobío en respuesta a un oficio que le envió esta comisión en enero pasado, donde se le transmitían las inquietudes expuestas por la directora nacional de SEMUCH, señora Licetti Sotelo, y otros dirigentes de dicha agrupación que comparecieron ante esta comisión en torno a los atentados que han sufrido varios funcionarios municipales en los últimos años en la macrozona sur, junto con plantear su petición de que se les contrate un seguro de vida y una asignación de riesgo para quienes se desempeñan en las regiones bajo estado constitucional de emergencia. En noveno lugar, se recibió una carta del directorio de la Confederación Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, respecto a la ponencia a la que fue invitado el señor ministro de Hacienda para el día de hoy ante esta comisión sobre el financiamiento del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. En décimo lugar, una carta de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, mediante la cual agradece la invitación formulada a don Mario Marcel, titular de esa cartera, e informa sobre la imposibilidad del ministro para asistir debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Agrega que en su reemplazo confirma la presencia de la directora de presupuesto, señora Javiera Martínez, aquí presente. Finalmente, Presidenta, se recibió un oficio con carácter de reservado de la Ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre el personal y los recursos en general que tanto Carabineros de Chile como la PDI
destinan en cada una de las regiones del país para cumplir las funciones migratorias y específicamente para materializar las expulsiones. Esa es toda la cuenta. ¿Llegó el oficio? Sí, es reservado. Sí. Muy bien, entonces ofrecemos la palabra sobre la cuenta. Yo voy a hacer una pregunta en el número 8, que ha dado cuenta de un oficio de la delegada de Biobío. Nosotros, si bien la macrozona involucra varias regiones, ese oficio se envió a varias regiones, ¿verdad? Sí. A las 4, y solo llegó uno del Biobío por el momento, ¿cierto? Sí. Ya, ok, para que se tenga en consideración que no nos han respondido de las otras regiones. Muy bien, entonces no hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Saludo a los diputados y diputadas que se han incorporado, al Ejecutivo, que ya los vamos a saludar por los proyectos en tabla. Y ofrezco la palabra en varios. Saludamos al diputado Cosme Mellado y tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, según un informe hasta el año pasado, el 52% de los municipios de nuestro país se encuentran bajo alguna investigación penal. Estos hechos, que constituirían diversas irregularidades como delitos de fraude o malversación, representan actos que atentan gravemente contra la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Existen diversos ejemplos de irregularidades, Presidenta, en el ámbito municipal, que han sido de público conocimiento, como es el caso Torrealba, el caso Maipú, y últimamente lo hemos visto en la televisión los últimos 2 días, el caso Colbún, de la región del Maule. El 23,5% de las causas penales que conoce el Consejo de Defensa del Estado, es un dato que quiero sumar, se concentran en 11 municipios: Tierra Amarilla, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Fernando y San Ramón. Las investigaciones penales que se centran en delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencia. Por lo tanto, solicito, Presidenta, por su intermedio, acordar una sesión a fin de tratar la situación que afecta a la mayoría de los municipios de Chile en materia de eventuales hechos de corrupción y atentos a la probidad, atentados a la probidad. Por lo tanto, Presidenta, sugiero que se invite a la Contralora General de la República a esta comisión, al Presidente del Consejo de Defensa del Estado y al Fiscal Nacional. Todo es de público conocimiento los hechos que han ocurrido en los últimos días desde la región del Maule, reitero, como el caso Colbún, y hay muchas otras ciudades que son muy similares y que hoy día, gracias a la investigación periodística, tenemos este tipo de situaciones en la palestra y que afectan gravemente el tema del uso de los recursos públicos y sobre todo en materia de probidad administrativa. Así que, Presidenta, por su intermedio a la Comisión, solicitar esta sesión especial. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cosme Mellado. Un buen tema a proponer, y solo también recordar que nosotros como comisión estuvimos trabajando por, yo diría, más de un año, un proyecto de probidad y transparencia municipal, que incluso venía a ver desde el primer caso que se conoció, en el caso de la alcaldesa Rojo. Desde ahí iniciamos un trabajo y eso entiendo debería también saber en qué estado está hoy día, ya que nosotros lo despachamos. Vamos a ver si es que el Senado anda rápido en eso y también se puede legislar prontamente, porque la gente, más allá del diagnóstico, lo que quiere es una nueva legislación mucho más dura, y por lo tanto ahí contribuimos sin duda a un gran proyecto. Así que también es bueno, y si no, transmitirle al Senado nuestra preocupación y nuestra urgencia. Así que, ¿les parece tomar el acuerdo de sesionar con la sesión que nos ha propuesto el diputado Cosme Mellado? Él además fue alcalde, conoce esta situación, esta realidad que hoy día está afectando al país, a los recursos públicos, las necesidades más urgentes de la comunidad, que ve que los recursos se van y se desvían a otros fines, y creo que está muy bien. Así que, ¿algo más, diputado Yarzo, sobre la materia? Ya. Entonces, ¿les parece? Con estos 3 invitados, si hay alguno más que después se puedan ir sumando. El Contralora, Fiscal y Consejo de Defensa del Estado. Ya. Gracias, Presidente. Sí, diputado Yarzo. Muchas gracias, Presidenta. Yo quería ver si esta comisión quería invitar a la ministra Toá por la migración ilegal y los campamentos que lamentablemente está afectando a la problemática de la delincuencia. Hay un nido de delincuencia. Vimos el tema del campamento en Maipú, en donde se encontró el cadáver del ex soldado venezolano Ronald Ojeda. Tenemos el campamento en la comuna de Cerrillo, más grande a nivel metropolitano y lleno de migrantes ilegales.
qué es lo que se está haciendo al respecto. Tenemos Lamparaíso, el Lampa, otro campamento. Entonces me gustaría invitar a la ministra Toá que nos dé explicación al respecto, invitar al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovi, por el tema del campamento de Camino Melipilla, a la alcaldesa Lorena Facuse de la comuna de Cerrillo y Jonathan Opaso de la comuna de Lampa, porque de verdad los campamentos es un problema y está asociado a la migración ilegal, lamentablemente. Muy bien, entonces si les parece tomamos este acuerdo. A mí me gustaría incorporar que la ministra, a propósito que va a venir y a hablar de campamento, nos pueda también hacer un recuento en cómo va la aplicación de la ley de usurpaciones. ¿Les parece? Sumamos esos dos temas e incorporamos, ya que Interior tiene mucho que ver en la aplicación de la ley de usurpación. Se aprueba. Diputado Trisotti, diputado después Fonsalía. Muchas gracias, presidenta. Yo no sé si ustedes escucharon las declaraciones del director nacional de la PDI respecto de el funcionamiento, lamentablemente, y la operatividad de bandas criminales en nuestro país. Y específicamente una brasilera como es el Primer Comando Capital, que de acuerdo a sus declaraciones, él ha planteado que estas bandas están siendo investigadas y que por supuesto que no, el detalle no lo puede pronunciar a través de la prensa. Pero yo creo que sobre la base de que gran parte de nosotros como integrantes de esta comisión, también integramos la comisión investigadora del crimen organizado en la macrozona norte del país, creo que sería muy importante poder escuchar al director nacional de la PDI, que pueda informar, por supuesto que desde el punto de vista general, cuál es el análisis que está haciendo la Policía de Investigaciones respecto de cómo se ha incrementado, cómo está funcionando, cómo están operando estas bandas criminales, para poder conocer cuáles son los procedimientos que están ejecutando, cómo ha ido variando el modus operandi. Creo que es una información que es sumamente relevante poder conocer cómo la institucionalidad, cómo las policías están hoy día enfrentando este incremento de la criminalidad en nuestro país. Y por lo tanto solicito formalmente se pueda invitar al director nacional de la Policía de Investigaciones. Y en segundo lugar, respecto de los acuerdos de colaboración policial que ha suscrito el Ministerio del Interior. Si hay una comisión que ha estado encima del tema y que hemos estado trabajando para poder enfrentar de mejor manera y poder resolver las problemáticas que se nos han generado con la migración ilegal, creo que es muy importante frente a la poca claridad, la opacidad que hemos visto de parte del gobierno en los efectos de estos convenios que aquí se vienen a contar, que se suscriben y que se celebran, pero que después cuando se genera algún problema, vemos que están sin implementación, vemos que están sin contraparte, vemos que no hay un intercambio formal de información. Entonces hoy día creo yo que sería muy importante poder invitar a la ministra del Interior y al subsecretario, quien ha llevado adelante todas estas suscripciones de convenios, para que nos venga a detallar si estos están operativos. ¿Y por qué también lo planteo? Porque en la macrozona norte del país también tenemos una serie de problemáticas con una serie de la Comisión de Delitos. Y acá también en el año pasado se plantearon la suscripción de una serie de convenios de colaboración entre Chile y Bolivia para frente al robo de vehículos, frente a la trata y el tráfico de personas. Y yo no quiero tampoco que a estas alturas se nos diga que no hay contraparte o que esto no está funcionando, dado que el problema en la macrozona norte sigue generándose día a día. Por lo tanto, creo que hoy día, frente a la opacidad y la falta de claridad del gobierno, es muy importante que se vengan a aclarar el estado concreto y real de cada uno de estos convenios internacionales que pretenden enfrentar uno de los graves flagelos que estamos hoy día teniendo como país. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Trisotti. Siempre hemos visto todo el tema de la migración y proyectos y iniciativas, cuentas de la materia, así que si les parece tomamos el acuerdo para incorporarlo dentro de las sesiones especiales que tenemos que tener. ¿Les parece? Muy bien, unanimidad. Después el diputado Fuenzalida. Muchas gracias, presidenta. Primero,
quiero solicitar se reitere el oficio 177 /6/2024 que enviamos el 24 de enero al Ministerio del Interior y que hice relación con el tema de cuántos no se han empadronado, los costos y, bueno, lo que señala el referido oficio. Al mismo tiempo quiero solicitar su oficio al Ministerio del Interior para que informe cuál fue el resultado del empadronamiento biométrico para saber cuántas son las personas que hicieron ese proceso y cuántas serían las que hoy día estarían calificando de acuerdo a los criterios que nos señalaron en la presentación que se hizo a principio de año. En tercer lugar, aprovechando que se va a invitar a la ministra del Interior, me gustaría que nos informara respecto de los funcionarios venezolanos que operan en la Embajada de Venezuela en Chile, porque sabemos que hay funcionarios nacionales, pero también hay funcionarios de nacionalidad venezolana y me gustaría que nos entregaran información de si pertenecen o no pertenecen a organismos de seguridad o inteligencia. Todos sabemos que el Servicio de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, opera en Chile y se lo manifestamos en varias sesiones especiales al subsecretario Monsalve, ¿ya? Y cuando quisimos hacer la sesión secreta en julio del año 2022, que lamentablemente no se pudo desarrollar, era justamente también para tratar ese tema. Prácticamente 2 años después empezamos a ver esto, así como advertimos lo que señaló el diputado Trisotti hace más de un año en la Comisión Especial Investigadora de Crimen Organizado de la Macrozona Norte respecto a la presencia del PSC en Chile, que es socio del Tren de Aragua, ¿ya? Por un tema solamente de lenguaje. Entonces sería bueno también que a propósito de lo que ocurrió con este refugiado, que era el teniente coronel Ojea, pues estaba sujeto a la protección del Estado chileno desde el momento que era refugiado, saber el carácter de los funcionarios que hoy día operan en la Embajada de Venezuela, cómo ingresaron, por dónde ingresaron, si ingresaron a través de plataformas diplomáticas, de dónde salieron. Entonces creo que también sería bueno tener esa información, Presidenta, porque sin duda que lo que ocurrió ahora en febrero es una alerta para todos, ¿ya?, de lo que significa defender la soberanía del país. Gracias. Muy bien, diputado Fuenzalida. ¿Se acuerdan? Si les parece, no hay nadie que se opone. Se acuerda también abordar esta materia como un punto cuarto oficio, sí, también oficial, y en el fondo también insistir en este ordinario que fue remitido el 24 de enero del presente año. Muy bien, entonces esos serían los varios. Entonces comenzamos la orden del día. Saludamos entonces a todos los que ya se han ido incorporando a la comisión. Este objetivo de la sesión tiene por objeto recibir al ministro de Hacienda con el propósito de que explique si el Ejecutivo dispondrá de un financiamiento adicional al contemplado en el informe financiero que acompaña el proyecto de origen en mensaje que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, boletín 15.940, de manera que todas las municipalidades puedan contar con los recursos necesarios para implementar las medidas que contempla dicha iniciativa. En este punto nosotros invitamos al ministro de Hacienda, él se excusó, ¿cierto? Y también nos acompaña hoy día representando al ministro, pero también a la dirección de presupuesto, a su directora, la señora Javiera Martínez, y también, como siempre, nos acompaña el subsecretario de Prevención del Delito. Así que bienvenido, subsecretario, su equipo. Nosotros quisimos despachar este proyecto en nuestra legislatura pasada y teníamos toda la voluntad de total despacho, pero nos faltaba algo importante, que era destinar más recursos que lo que venía incorporado al proyecto, que eran 5.000 millones para todos los municipios a nivel país, que pudieran o quisieran implementar
esta ley en el contexto de prevención en materias de seguridad municipal, sin perjuicio que muchos de ellos ya vienen implementando de una u otra manera, con bastantes desequilibrios dependiendo de los recursos, de la impronta de los alcaldes o alcaldesas. Y el proyecto, si bien tiene aprehensiones de parte de gremios, de propios alcaldes, hemos venido trabajando por meses en mejorarlo, hemos logrado un trabajo prelegislativo previo a la comisión o a la sesión misma con nuestro asesor y el Ejecutivo, y yo creo que al menos hemos ido mejorando en buena parte este proyecto, pero nosotros dijimos y paralizamos el despachar este proyecto hasta que no tuviéramos una señal distinta en esta materia. Parlamentarios nos reunimos al término de casi de las últimas sesiones que tuvimos con el ministro de Hacienda a propósito del mandato que nos dieron también, y le transmitimos esta urgencia, necesidad que vemos nosotros, ya que es un clamor de los alcaldes que día a día piden estado de excepción, que piden medidas para abordar la inseguridad, el crimen organizado en su comuna. Ha sido un tema tremendamente fuerte ver alcaldes de la región metropolitana que no tienen más recursos, que no tienen los medios, que están sobrepasados, pero también en otras regiones, en el norte de nuestro país, y así lo relataban quienes me antecedían de una u otra manera. Entonces, el Ejecutivo se reunió, volvió a tener un trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, habiendo voluntad de parte del Ministro de Hacienda y de la DIPRES, la directora aquí presente. Nosotros hoy día queremos conocer en qué va esa tratativa, esa voluntad, en qué se expresa, y que la Comisión en sí pueda tomar la decisión si seguimos en el avance de este proyecto, entendiendo que también es parte de las 31 medidas de seguridad y que nosotros estamos más que comprometidos con esa agenda como Comisión. Así que vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Ahí me dicen quién habla primero. Se organiza la directora. Muy bien, la directora. Yo de manera extraoficial también ayer tuve una primera impresión de esto, pero me interesa que la Comisión lo sepa, porque todo ha sido muy transparente aquí de cara a la ciudadanía, todo televisado, y hoy día queremos conocer esa voluntad del Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes. Enviamos una presentación para poder darles a conocer lo que hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Bueno, hoy día ya la anticipaba la Presidenta, vamos a revisar esta propuesta de financiamiento para el proyecto de ley. No sé si ustedes ven, ¿sí? Ya. Bueno, el proyecto de ley, como para recordar lo que hace, primero establece que los municipios podrán contar con inspectores de seguridad, definiendo los requisitos para ser nombrados y las actividades que pueden realizar en calidad de coayudantes de las fuerzas de orden y seguridad pública. Además, también establece distintos mecanismos de coordinación entre instituciones en el ámbito de seguridad. También crea distintos comités que ustedes ya han ido discutiendo en esta comisión. Desde el Ejecutivo, en varias ocasiones hemos también representado cuánto y en los esfuerzos que se han hecho en distintos proyectos de ley, como por ejemplo el royalty minero, para fortalecer el financiamiento municipal, pero además también, además de estas fuentes adicionales de financiamiento, en el mismo presupuesto también la oferta programática que financian funciones municipales en materia de seguridad ciudadana también han crecido de manera relevante, y eso lo podemos encontrar en la próxima lámina, donde acá lo que mostramos es cuánto contenían el presupuesto 2022 de recursos para este tipo de programas. Acá estamos viendo como un zoom a los programas que financian oferta programática municipal en materia de seguridad ciudadana. El año 2022 se consultaban recursos por 21.000 millones de pesos. Luego, el año 2023 hay una expansión relevante del presupuesto a 30.000 millones de pesos. Y el año 2024, ustedes, a través de la aprobación de la ley de presupuestos, se aprobaron 37.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una
cantidad relevante de recursos y también de un crecimiento relevante de los recursos disponibles. O sea, si uno hace el cálculo de cuánto ha crecido en esos recursos, hablamos de un 72,5% de aumento presupuestario en materia de seguridad municipal. Esto también, y ha sido un trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha sido acompañado de un trabajo en materia del sistema, con el sistema de evaluación y monitoreo del gasto público, de manera de asegurar que estas expansiones de la oferta programática vayan acompañadas también con las recomendaciones que hacen los especialistas y los evaluadores de programas al respecto, y lo que ha significado también reestructurar la oferta programática y ordenarla en función de esto. Esa es una de las razones también por las cuales, como Ejecutivo, en un primer momento teníamos quizás un diagnóstico distinto al que se había planteado de parte de la Comisión, pero también escuchando y recogiendo lo que han planteado los diputados y las diputadas en las últimas comisiones. Yo personalmente revisé varias de sus intervenciones. Lo que queríamos proponerle a la Comisión es lo siguiente. Efectivamente, que este proyecto de ley finalmente en la discusión del presupuesto y en los presupuestos venideros que vengan, cuente con recursos para elementos de defensa y protección para los inspectores y patrulleros. Esto significa que el Ministerio del Interior será el encargado de definir cuáles son estos elementos a través de un reglamento, y que el equipo estándar que se ha calculado de cuánto tendría cuál es el costo por inspector o patrullero es aproximadamente de 1,3 millones en pesos 2024. Entonces, lo que nosotros haríamos para recoger esta propuesta es que se crearía una nueva línea programática en la Subsecretaría de Prevención del Delito para el financiamiento de este equipamiento en todas las municipalidades que lo necesiten, pero un periodo de 3 años, porque se entiende que es una inversión que se va haciendo. Entonces, si uno considera un universo de aproximadamente 4.700 inspectores de seguridad y patrulleros a nivel nacional, el proyecto implica un mayor gasto fiscal de 5.100 millones de pesos que desde la Administración Central se estarían aportando al sistema municipal. Nosotros en otras ocasiones también hemos dicho que hay varios resguardos que hay que tener con estos recursos. Primero, y por eso también queremos hacer una línea programática separada, porque les va a permitir a ustedes también en la tramitación de la ley de presupuesto y el seguimiento del presupuesto que se hace a través de las subcomisiones mixtas de presupuesto, van a poder ir también viendo la ejecución de estos recursos durante el año. Van a poder también tener solicitudes especiales de información de estos recursos, es decir, van a quedar a la mano de la legislación que ustedes vayan revisando año a año. Y también, como a modo de ejemplo, queríamos mostrar cómo esto se reflejaría en el presupuesto, para que cuando llegue el mes de septiembre y ingrese el presupuesto de la Nación, ustedes también puedan ir a la asignación específica a ver estos recursos. Y lo que haríamos entonces es agregar una línea programática con recursos adicionales a los que ya se encuentran en este presupuesto, y que diga, que muestre los recursos consultados para elementos de defensa y protección personal e inspectores municipales. Va a tener la glosa que sea pertinente para estos efectos. De esa manera, Presidenta, a nosotros nos gustaría dar cumplimiento al acuerdo que al acuerdo que estamos presentando aquí, y también queríamos ser como muy específicos en cómo se materializa esto y cómo en el fondo los diputados y las diputadas presentes van a poder hacer seguimiento de esto durante la tramitación presupuestaria. Eso, Presidenta, por mi parte. Muy bien, gracias, directora. Vamos a ofrecer la palabra al subsecretario y luego los parlamentarios, ¿ya? Muchas gracias, Presidenta. Diputados, diputadas, gracias por haber
de cierta manera generado el espacio para que, independiente de una buena tramitación y rápida, también pudiésemos estar siempre abiertos a las mejoras a este proyecto, y creo que una de ellas era justamente esta materia. Yo quiero, más allá de la opinión del Ejecutivo, como Ejecutivo en su totalidad, que por supuesto es de ahí nace esta propuesta que nos entrega la directora de presupuesto, quiero también relevar la opinión técnica de la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto a lo que se está presentando en este momento. Es una buena propuesta, es una propuesta que apunta a el elemento central que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de seguridad. Creo que además responde a un criterio de equidad territorial. Yo quiero además relevar las garantías por parte de la subsecretaría, ya que la directora muy bien lo dijo, el sistema de asignación quedaría en manos del ministerio. Para nosotros ha sido muy relevante que durante el año 2023 entrara en pleno funcionamiento el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que se nutre de un índice de vulnerabilidad sociodelictual que permite que los recursos sean asignados en base a parámetros de equidad, pero también en base a parámetros públicos, técnicos y transparentes. Pasamos de vivir en una realidad de subsecretaría que recibía decenas, sino cientos de requerimientos de transparencia, reclamos, notas en la prensa por cómo se asignaban los dineros, a una subsecretaría que durante el 2023 no recibió ningún tipo de comentario respecto a cómo se asignaron los recursos, y creo que eso es un avance en conjunto, porque es algo que se acordó acá de manera transversal en la Cámara de Diputados particularmente, y nos permite tener un sistema que entró a Contraloría, que no es cuestionable y que entrega también herramientas para quien quiera, un ciudadano, desde un ciudadano común y corriente hasta una organización y por supuesto un parlamentario, puedan fiscalizar cómo se entregan esos recursos. Entonces quiero además dar esa garantía. Algunos elementos técnicos también se cruzan con el hecho que la determinación de cuál es la indumentaria necesaria la levantamos no solamente con Carabineros y con la Policía de Investigaciones como subsecretaría, ahí llegamos a los montos que serían establecidos, sino que también en la experiencia que llevamos adelante con seguridad privada, ya que seremos nosotros ahora, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Privada, que vamos a llevar adelante la fiscalización, entregaremos, ¿no es cierto?, las credenciales y los permisos para que los guardias actúen. Entonces, en todos estos mundos, público como privado, fuimos capaces de levantar junto a las asociaciones de municipios qué era lo necesario en el estándar de seguridad para trabajadores y trabajadoras. El incremento a los recursos en prevención del delito que ha tenido este gobierno ha sido más que significativo. Este 72,5% que menciona la directora, solo entre el 22 y el 23 fue del 65%, permitió establecer un mínimo común preventivo basado en equidad. Llegamos al gobierno, 35% de los municipios no tenían ni un vehículo, hoy esa brecha se cerró a 0, y yo quiero solamente, Presidenta, por intermedio suyo, transmitir a los miembros de esta comisión la certeza no solamente de que lo que está presentando la directora de presupuestos es lo adecuado, sino que además dar garantías de que la forma en que estos recursos se van a asignar van a ser sobre un sistema que ya está aprobado, que ya fue evaluado y que no ha recibido críticas durante todo un año de financiamiento, que yo creo que también es algo importante en saber en cómo esto se va a distribuir. Así que de esa forma, parlamentarios y parlamentarias de la comisión, yo creo que al menos desde lo que respecta al gobierno en su conjunto y particularmente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, nos parece que esto puede ser un paso muy, muy importante y significativo. Muchas gracias. Vamos a ofrecer las palabras entonces. Diputado Oyarzo, diputado Mesa, ¿ya? Después me anoto yo, 3. Estamos, diputado Oyarzo. Gracias, Presidenta. Primero, me queda la duda, se va a entregar recursos para 3 años. ¿Qué pasa después de los 3 años? ¿No se entregan más recursos? ¿El programa se acaba? ¿Las municipalidades se la tienen que arreglar solas? Me llama la atención. Más o menos se habla de 5.000 millones en distribución en 3 años. O sea, más o menos por municipio van a recibir alrededor de 4 o 5 millones de pesos. Creo que con 4 o 5 millones de pesos para seguridad, destinar a seguridad, creo que es bajo el monto. La forma de entregar los fondos, ¿cómo va a ser? Porque no todos los municipios tienen la misma necesidad de seguridad. Entonces, ¿cómo se destinan esos fondos a cada municipio? ¿Cuál va a ser la forma de esa entrega?
¿Y qué pasa después de los 3 años? O sea, 3 años es algo corto plazo y se supone que esto queremos que funcione a largo plazo. Entonces, me queda esa duda. Yo creo que primero el monto, una opinión personal, ya vuelo de pájaro sin hacer los cálculos técnicos, creo que es un monto bajo. Creo que no va a alcanzar para todos los municipios y todos los municipios no tienen las mismas necesidades. Quizás sería bueno invitar a los alcaldes y hacer, de distintas comunas, ya lo hemos hecho efectivamente, invitar al alcalde, pero para qué opinan de este presupuesto. Segundo, quizás pedir a Carabineros de Chile un presupuesto de cuánto sale costear implementos de seguridad, porque yo creo que aquí tenemos que enviar a las personas con implementos de seguridad que puedan proteger su vida, porque vemos cómo está la criminología, vemos cómo está el crimen organizado, qué armamento está usando el narcotráfico. O sea, es un tema delicado y creo que en realidad, directora, los 5.000 millones para 3 años, por lo menos yo creo que es insuficiente, insisto, sin tener los datos técnicos. Creo que me preocupa qué pasa después de los 3 años, porque si no el programa no se va a mantener para las municipalidades. ¿Cómo se va a financiar? Entonces, esas son mis dudas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Mesa. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros, cuando solicitamos que existiese o que se destinaran mayores recursos, es porque queremos aprobar este proyecto de ley. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en aprobarlo, pero también queremos hacerlo de forma responsable. Y por eso fue que, de alguna manera, usamos todas las herramientas que a nivel reglamentario y también a nivel político para forzar un poco la presentación del día de hoy, que nos costó mucho, la esperamos varias sesiones seguidas. Yo hago básicamente el mismo cálculo del diputado Yarzo, y me parece que los montos son inauditos. Y llevémoslo a cifras en dólares. Al final los presupuestos se analizan en dólares. Son 5 millones de dólares, cuando el Fondo Común Municipal son 2.300 millones de dólares. Esto, no sé si hay algún matemático en la sala, pero es 0,002% del Fondo Común Municipal, más o menos. O sea, eso es lo que le vamos a destinar a la seguridad municipal, comparativamente hablando. Sí, lo planteo justamente, directora, porque esto es una pregunta que estoy haciendo. No tengo la respuesta y por algo la planteo acá. Entonces, primero que me gustaría que nos explicaran en términos comparativos de todos los recursos que tienen los municipios, o en general la administración municipal en Chile, cuánto porcentaje de eso le vamos a dedicar a la seguridad municipal. En segundo lugar, respecto también a si el subsecretario nos pudiese dar un poco más de luces respecto a la distribución de estos recursos, porque entiendo, si va a ser a través de un sistema, que no va a ser una asignación automática. O sea, no por el solo hecho de que un municipio sea municipio, va a tener recursos. Va a tener que, de alguna manera, cumplir con ciertos requisitos que están en un reglamento para poder obtener esos recursos. Entonces, en el fondo, lo que vamos a entrar a hacer es que los municipios compitan entre sí por quién tiene esos recursos. O sea, vamos a ver quién es el que lo pasa más mal, ¿no? ¿Cuál es el municipio que más lo necesita? Significa cuál es el municipio. Salió el ranking este fin de semana de los municipios en donde hay más secuestros, por ejemplo. Entonces, yo creo que los municipios entren a competir en cifras tan negativas, no creo que sea conveniente. Entonces, si nos puede explicar un poco mejor cómo es que se van a distribuir estos recursos. Y la pregunta específica es, ¿existe la posibilidad entonces de que en un año un municipio específico no reciba recursos para para seguridad municipal? ¿O el sistema nos asegura que todos los municipios van a tener y se van a repartir estos 5.100 millones? Por ahí van mis dos preguntas. Por el monto, cómo esto, qué porcentaje de la totalidad de los recursos que cuentan los municipios significa y cómo se van a distribuir. Y sobre todo la pregunta clave es, ¿existe la posibilidad de que algún municipio se quede sin recursos, Presidenta? Muchas gracias. Gracias.
voy a tomar la palabra y no sé si hay algún, después voy a anotar después a la diputada Morales. Ya. Como había notado, también quiero hacer unas preguntas muy breves. Nosotros tenemos hoy día 5.000 millones que estaban antes de esta inyección nueva, 5.000 millones que ya tenía este proyecto, ya para que el gobierno también, en base a los que se están uniendo a esta nueva discusión, pueda clarificarlo. Y hoy día, en 3 años, el gobierno estaría dando una inyección de 1.700 millones por año a partir del próximo año, ya de que se estima que pudiera estar entrando en vigencia, sin perjuicio que a lo mejor se pudiera avanzar, ya que si se asume que esto es una urgencia, lo despachamos nosotros, el Senado lo avanza rápido y a lo mejor pudiéramos tener antes. ¿Qué pasa ahí? No tenemos posibilidad de adelantar esos recursos, uno. Segundo, ¿cómo se va a focalizar estos criterios? Porque lo que me antecedía, ¿cierto? Uno dice, mire, Carabineros tiene hoy día una focalización que está por la denuncia, ¿ya? Pero tenemos situaciones donde tenemos distintos delitos, distintas amenazas, y el norte, el centro y el sur son bien distintos, pero no dejan de ser importantes. Entonces, si nosotros, el gobierno hoy día está priorizando solo el norte, un municipio de Chacayut, o sea, de Colchane, ¿cierto?, versus uno que a lo mejor puede verse más tranquilo, a lo mejor no le toca ni un peso. Entonces quizás ahí nosotros debemos trabajar un polinomio que tenga un tema de equidad territorial y después ciertos criterios que podamos definirlo, ya pudiera ser, pero para que el Ejecutivo también se pueda explayar, porque si se lo dejamos solo al Ejecutivo de turno, uno no sabe si va a seguir con los criterios que a mi juicio a veces están errados, porque hay municipios que no tocan o que mucha gente no denuncia por miedo, porque no ve ningún avance y la denuncia no es el mejor hoy día indicador. Informe financiero, vuelvo atrás, no sé si lo van a incorporar, ¿ya? Eso se me había quedado. Y a mí me gustaría, más allá del avance de esto, hoy día tenemos el OS 14. En algún minuto pedimos la información de cuántos municipios ya tienen el OS 14. Y ya han empezado a trabajar, y por lo tanto yo veo que hay una línea de trabajo ahí para incorporar. El Carabinero está comprando con los gobiernos regionales, el propio gobierno nacional comprando más vehículos, que también son recursos. Yo no quiero desmerecer aquello. No quiero desmerecer el avance que lleva la Subsecretaría de Prevención del Delito en recursos en materia de seguridad, ni tampoco lo que hace la Subdere. Pero quiero tener claridad de a cuánto pudiera acceder un municipio, que me puedan dar una referencia. Mire, en materia de seguridad los municipios están apalancando ellos 100, 200, 500 millones porque tenemos estos fondos, porque también es una forma que a lo mejor el problema de nuestro Estado es que es tan hiperdepartamentalizado que inclusive dentro de Interior en la subsecretaría cada uno ve su parcela, sin perjuicio que uno va para prevención, otro va para mitigar, no sé, otros temas, pero la seguridad para mí es un todo, tiene prevención y tiene otras facetas también en el combate a aquello de la inseguridad y todos los flagelos que tenemos hoy día asociados. Entonces, yo haría el llamado. Yo sé que este proyecto lo estamos viendo con el subsecretario de Prevención del Delito, ya que está en esto, pero a la gente le importa el todo. ¿En qué le va a cambiar en materia de seguridad a un municipio? Más allá que el subsecretario está poniendo hoy día la cara en este proyecto, pero aquí hay 2 subsecretarías más, que es la de Interior y la Subdere, que también es parte del ministerio, en cómo se ponen esto, en los OS 14, en cómo vamos con los recursos carabineros, porque yo creo que aquí también tenemos que tener una mirada. Tenemos hoy día paralizado el tema de los incentivos, de los llamados a retiro. No sabemos cómo nos vamos a organizar. Están muchas cosas sueltas. Entonces, pero impactan en un municipio, impactan en la comuna, y el jefe comunal tiene que dar la cara hoy día por materia de seguridad. Entonces nosotros queremos ponernos ahí, sin perjuicio que ustedes ven que hay varios funcionarios que siguen estando con algunas ideas. Y mi última pregunta, seguro. ¿Quién se puede hacer cargo de los seguros? Que también lo hemos dicho. Está bien, lo que obtenemos, un kit de seguridad, pero también hablamos de seguro. ¿Dónde viene ese presupuesto? Muy bien, esas serían mis preguntas. Y vamos a dar la palabra a la diputada Javiera Morales. Gracias, presidenta. Bien, yo creo que ha quedado claro que la voluntad de esta comisión por aprobar y avanzar en este proyecto de ley es unánime, y por eso primero quisiera agradecerle al Ejecutivo y a la DIPRES que se hayan abierto a poder subsanar uno de los problemas que tenía este proyecto de ley, que era la falta de financiamiento para algunos elementos. Pero
yo creo que es importante primero, y eso le voy a pedir tanto a la directora como al subsecretario por su intermedio, presidenta, que tengamos una visión más general, porque entiendo que cuando acá se dice por otros parlamentarios que este es el presupuesto en materia de seguridad de los municipios, eso es completamente errado. O sea, yo lo que entiendo es que acá había un enorme aumento de presupuesto, según lo que nos ha informado el subsecretario en las diversas intervenciones, y que acá lo que estamos tratando de subsanar es el presupuesto para la implementación de esta ley y sobre todo, según entiendo, vinculado a la protección de los guardias municipales. Entonces, lo que le quiero pedir tanto a la directora como al subsecretario es que nos den quizás un paneo general para entender y para que la gente también que nos esté escuchando entienda que acá no se trata de 5.000 millones para 3 años para todos los municipios de Chile. Por el contrario, acá hay un esfuerzo presupuestario muy importante por parte de este gobierno en materia de prevención municipal, en materia de seguridad, y creo que es importante que lo tengamos, ese paneo general, para poder hacer la evaluación. Ahí uno podrá decir, ¿es suficiente o no? Pero creo que hasta el momento esta comisión no tiene claridad de para qué son estos fondos y cuánto representan del total de los fondos que se están destinando en materia de prevención municipal. Eso un primer punto. Así que me sumo a la presidenta a que nos aclaren bien para qué van a ser estos fondos y qué porcentaje representan del total que estamos gastando en materia de prevención o de seguridad en municipios. Y en segundo lugar, en cuanto al criterio de distribución, y acá estoy muy en desacuerdo con el diputado Mesa por su intermedio, presidenta, porque creo que justamente los recursos tienen que ser distribuidos de alguna manera. Y acá tendremos que discutir cuál es la mejor forma de distribuirlos. Yo entiendo que antes de la implementación del sistema nacional que el subsecretario nos estaba presentando, esto se distribuía por criterios políticos o también por concursos donde ganaban los presupuestos o se lo adjudicaban los municipios que contaban con la mayor capacidad técnica para presentar mejores proyectos. Entonces, finalmente, el sistema era bastante inequitativo porque o se asignaba por criterios políticos o se le entregaba justamente a los municipios que estaban más fortalecidos técnicamente. Y yo creo que en esto justamente tenemos que avanzar a lo que nos está proponiendo el Ejecutivo y que está implementando hoy, que para distribuir estos recursos adicionales se tiene que atender a criterios de vulnerabilidad sociodelictual, de manera tal que, dado que sabemos que los recursos son escasos, siempre son escasos, se le entregue este presupuesto a aquellos municipios que más lo necesitan, porque no podemos seguir aumentando presupuesto para que esto se vaya justamente a las comunas que ya tienen los recursos para entregar mayor seguridad a quienes viven en ella. O sea, eso sería tremendamente irresponsable. Entonces, por el contrario, lo que le quiero pedir al Ejecutivo, por su intermedio, presidenta, es que nos señalen cómo se va a garantizar que, independiente de quién esté sentado en el gobierno en los futuros años, estos fondos se distribuyan de esa manera, con equidad territorial. Porque también temo que se van a llevar estos fondos a aquellos municipios que pueden contratar más guardias, y justamente quienes pueden contratar más guardias son los que ya tienen más presupuesto. Y lo que queremos acá es avanzar en equidad. Así que esas dos grandes preguntas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Tello y diputada Astudillo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarles a todas, a todos, posterior a este receso, ¿verdad? Yo primero quería, agradecer la presencia, por supuesto, acá de nuestra directora de presupuesto, nuestro subsecretario de Prevención del Delito, y destacar que más allá de las aclaraciones que se han solicitado acá por algunos de los colegas y las colegas que me han precedido respecto a la distribución y los criterios, la focalización, ¿cierto?, me parece que también es importante destacar, y lo decía de cierta manera la presidenta hace un ratito, respecto de este esfuerzo que se está haciendo justamente por incrementar al doble estos 5.000 millones que se establecían en un inicio cuando comenzamos la tramitación de este proyecto. Ahora, ¿cierto?, y producto de las conversaciones, las distintas sesiones, las reuniones entre los distintos asesores, tanto nuestros como también desde la subsecretaría, ¿cierto?, se ha logrado avanzar en esto, tener esta disponibilidad
que si bien se habla que podríamos obtenerla, ¿cierto?, de manera progresiva en 3 años, como lo explicaba muy bien, ¿cierto?, la presidenta, me parece que hay que valorar también ese esfuerzo que se está haciendo, y creo que también es muy importante mencionar acá respecto principalmente al tema de los recursos que se ha mencionado también. Algo que creo que es muy importante ponerlo también en la mesa, que tiene que ver con el pacto fiscal que sabemos se está conversando también, no específicamente en este espacio, pero sí entre los distintos parlamentarios y parlamentarias, ¿cierto?, con el gobierno también. Pacto fiscal que compromete 1.500 millones de dólares aproximadamente para temas de seguridad. Por lo tanto, me parece que esto también es un dato no menor, considerando por sobre todo lo que aquí se ha expuesto, y que lo que necesitamos justamente es tener más recursos para poder tener mejor implementación, ¿cierto?, para poder atender también la temática de los seguros, ¿cierto?, el seguimiento, por supuesto, que se está haciendo con aquellas municipalidades que han tenido la posibilidad de ir avanzando, ¿cierto?, de manera más rápida que otras municipalidades que tienen menos recursos, como aquí también se ha mencionado. Por lo tanto, me parece que también es importante mencionar aquello, ponerlo también en el centro de esta conversación, para así también buscar en distintos espacios presupuestarios, como aquí también se ha ido exponiendo de manera general, cierto, estructural. Me parece que esto es un punto que también debiéramos destacar y poner empeño para que podamos tener justamente esta cantidad de recursos que se requieren y poder inyectarlos a temáticas de seguridad. Me parece que es central en este proyecto, y por supuesto valorar y nuevamente manifestar toda mi colaboración para que este proyecto pueda seguir avanzando, y ojalá se destrabe este tema de los recursos, que como he podido escuchar acá, más allá de las explicaciones que se van a dar respecto de la distribución y la focalización, creo que hay un esfuerzo importante que a mi entender debe ser valorado. Muchas gracias. Gracias, diputada Tello. Diputada Astudillo. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, yo creo que ha habido un esfuerzo de parte del Ejecutivo importante en duplicar la cantidad de recursos que en materia de seguridad para los municipios. Sin embargo, como esta es hoy día una de las preocupaciones que genera más inquietud en la sociedad, pareciera ser que aunque hayamos duplicado el presupuesto, siempre va a ser poco, y va a ser poco esencialmente porque existe mucha desigualdad territorial y mucha desigualdad entre los municipios. Acá hemos tenido la participación de distintos alcaldes y alcaldesas, y hemos sido todos testigos de cómo en algunos municipios no necesitaban recursos, necesitaban facultades, simplemente para que sus inspectores municipales pudieran ejercer una labor con mayor amplitud, porque en el fondo la ley no les permitía actuar, pero los recursos los tienen las camionetas, tienen el recurso humano contratado, tienen incluso parte del equipamiento de seguridad que otros municipios no tienen. En cambio hay otros que no tienen ni siquiera gente. Y lo más caro en cualquier empresa, ya sea estatal o privada, siempre es el recurso humano. Y por lo tanto, para que realmente tengamos equidad y logremos hacer un cambio en ese sentido, yo sé que han habido esfuerzos con el tema del royalty. De hecho, este tema lo estuvimos conversando en la mañana con algunos asesores del Ministerio de Hacienda. Para que de verdad exista equidad territorial, no podemos pensar que la plata del royalty va a servir para todo, porque en municipios como los que existen en mi región tenemos un solo municipio que tiene recursos para funcionar como corresponde, pero los 6 otros municipios tienen serias dificultades de recursos y tienen que estar dependiendo de las donaciones de SOFRI, ahora del tema del royalty, pero ni siquiera alcanza para cubrir una educación de calidad, una salud de calidad, una carretera de calidad, y por lo tanto tampoco la idea es desviar los recursos del royalty para solamente acortar las brechas que existen ya en materia de seguridad. Entonces, para mí es súper importante, y me alegro que coincidamos con algunos diputados y diputadas acá, de que tiene que haber una distribución que no sea dividir el monto por la cantidad de municipios existentes. Tiene que haber una fórmula que nos permita efectivamente poder reforzar aquellas comunas que primero tienen mayores
índices de inseguridad en su territorio. Por ejemplo, en mi región, uno de los grandes problemas los tenemos en la comuna de Alto Hospicio, y Alto Hospicio tiene muchísimas necesidades económicas que enfrentar. Y por lo tanto me preocupa que efectivamente reciba mucho más presupuesto que el municipio de Iquique, que tiene otros ingresos. Y porque los indicadores también en la comuna de Alto Hospicio son los más altos de toda la región de Tarapacá. Eso como un ejemplo muy local, pero así sucede en todo el resto del país. Y yo recuerdo a algunos alcaldes haber hecho mucho énfasis que estos recursos no le iban a permitir contratar los guardias, porque ni siquiera los tienen. Entonces a mí me gustaría que ojalá se pudiera hacer otro esfuerzo, a lo mejor no pensando en lo inmediato, sino ir viendo cómo a medida que pasan los años vamos aumentando paulatinamente este presupuesto, pero sobre todo busquemos una fórmula que permita que efectivamente los municipios que hoy día tienen más inseguridad sean los que reciban los recursos que necesitan para poder equipararse con comunas como Las Condes, Vitacura y todos esos municipios que estuvieron acá presentes y que nos reconocieron que sí tenían las lucas para funcionar. Eso nomás, Presidenta. Gracias. Diputado Fuenzalida. Diputado Co. Muchas gracias, Presidenta. Hoy día los 5.000 millones que eran el informe financiero más 1.700 millones anuales por 3 años, yo creo que es insuficiente. En la última sesión de enero, conversando con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, si mal no recuerdo, me decía que solo en remuneraciones se gastaba 500 millones de pesos al año para los conductores de las camionetas de seguridad municipal que habían gestionado en el gobierno regional. Entonces me decía el alcalde, claro, yo hoy día hago un esfuerzo, destino 500 millones, pero visto un santo, pero desvisto otro. Entonces creo que hoy día, frente a esta nueva realidad que estamos viviendo en materia no solamente de crimen organizado, sino que también del efecto perverso que genera el crimen organizado, que es una delincuencia más violenta, una delincuencia mucho más eficiente, y por eso desaparecieron los delitos como el lanzazo, por ejemplo, ¿no? Porque hoy día es más fácil hacer un encañonamiento con una pistola y te roban todo nomás. O sea, el lanzazo no existe, y esto lo dijo el fiscal de Tarapacá cuando vino a exponer a la comisión investigadora. Entonces yo creo que acá se tiene que hacer un esfuerzo. Y si mal no recuerdo, cuando se aprobó la ley del royalty, independientemente de los recursos que se le destinaban a los municipios, recuerdo perfectamente cuando el ministro Marcel señaló que parte de estos recursos también se iban a destinar a seguridad. Entonces me gustaría también preguntarle a la directora, ahora que empezó a regir la ley del royalty ahora el 1 de enero del 2024, cómo va la recaudación, cómo va la proyección, para saber también si se puede aumentar, ¿no es cierto?, estos montos. Pues yo le aseguro a la directora, por su intermedio, Presidenta, que si invitamos nuevamente a los mismos alcaldes que vinieron a exponer en las distintas comisiones, yo creo que nuevamente nos van a responder lo mismo. Y no me estoy refiriendo a los alcaldes de Providencia, Las Condes, Vitacura, que sí tienen los recursos. Me estoy refiriendo a los otros alcaldes que sí están haciendo la pega también en materia de seguridad, ¿ya? y que lamentablemente hoy día no cuentan con los recursos. Como dijo el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, ha visto un santo, pero desvisto otro. Y lo otro también me gustaría saber, aprovechando que está la directora por su intermedio, Presidenta, si se hace un control del gasto de los municipios, ¿ya? Respecto de todos los espectáculos que se hacen en el verano, Presidenta, ¿ya? Porque me sorprendió este verano en particular, por lo menos en mi región, festivales por todos lados. No estoy en contra de los festivales, ¿ya? Pero creo que hay prioridades. En la región de Coquimbo tenemos un problema de sequía, ya tenemos un problema de crimen organizado en un sector de la región que ha tenido que ser intervenida por la PDI, que tenemos narcocultivo, esto a propósito del cierre de fronteras de la pandemia. Entonces me gustaría también saber, y aprovechando que está la directora, preguntarle si se hace algún seguimiento de esos fondos, ¿ya?
porque muchas veces esos fondos perfectamente se podrían destinar también a este tipo de urgencias que son mucho más necesarias para la población. No nos olvidemos que hoy día la gente se encierra, no llega a su casa, se encierra a las 6 de la tarde. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gómez Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, todos seguramente vamos a coincidir de que los recursos siempre van a ser escasos, pero hay un tema que no es menor. La presentación que hizo tanto el subsecretario como la directora de presupuesto nos hablaba de que el año 2020 había una cantidad de recursos asignados en materia de seguridad ciudadana que superaba los 20.000 millones y hoy día, el año 2023, 37.000 según los datos que nos dieron. Por lo tanto, no tiene que ver el tema de la seguridad en general lo que se está discutiendo en este proyecto y esta iniciativa de parte del Ejecutivo. Pero sí llama la atención, y la misma línea del diputado Fuenzalía, con respecto al tema de los fondos, por ejemplo, el Fondo Común Municipal, que aporta a la mayoría de los municipios de nuestro país una gran cantidad de recursos. Y la prioridad de esos recursos va netamente dirigido en algún momento en materia de seguridad ciudadana. Lo planteo porque nuestro país cambió, Chile cambió y cambió en hartos aspectos. Cambió también justamente en lo que significa el tema de la seguridad en comunas que eran muy tranquilas. Hoy día el traslado de la criminalístico se nota, ¿no es cierto?, cuando existe el tour del delito, donde las ciudades grandes quedan protegidas y al final se trasladan a las comunas o ciudades rurales. En la región de O'Higgins lo hemos visto en forma permanente. Por lo tanto, sería interesante también conocer a través de la directora de presupuesto la consulta por su intermedio, presidenta, al Ministerio del Interior a través de la SUDERE, de que nos informe a través del Fondo Común Municipal cuántos recursos las municipalidades destinan. Y en la misma línea, reitero, el diputado Fuenzalía, cuántos recursos también se destinan a actividades extraprogramáticas, considerando que no es la prioridad hoy día, cuando todos coincidimos que la seguridad pública es algo que nos tiene a nosotros preocupados, pero también que es un tema que toda la ciudadanía hoy día siente como una necesidad urgente. Gracias, presidente. Gracias. Estamos aquí. El diputado Bernardo. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a su secretario y también a la directora y los asesores que acompañan a las autoridades del Poder Ejecutivo. Bueno, la verdad, las cosas que yo, en lo personal, sigo en la incertidumbre, porque tenemos que tener presente que en nuestro territorio nacional hay 345 municipios, de los cuales son bastante disímiles unos de otros. Hay grandes, medianos y pequeños y también unos muy pequeños. Y en torno a porque aquí estamos hablando de este nuevo aporte, ¿no es cierto?, que se estaría integrando a esta iniciativa, a este proyecto de estos 5.000 millones de pesos, básicamente por lo que explicaba, ¿no es cierto?, la directora de presupuesto, para poder habilitar de alguna forma lo que es las tenidas o las medidas de protección, ¿verdad?, de los inspectores que van a estar supuestamente trabajando en esta iniciativa. Pero aquí tenemos que tener presente que no solamente esto, aquí tenemos que tener presente cómo se va a contratar el recurso humano. Yo sé que esta ley establece, ¿no es cierto?, que a través del Código del Trabajo, pero como dice el dicho muy propio nuestro, con plata se compra un huevo. Entonces eso, ¿cómo se va a cancelar, ¿no es cierto?, ese sueldo, esa remuneración a ese personal que se va a contratar, digamos, a través de ese mecanismo que le establece el Código del Trabajo, además del equipamiento? Bueno, estamos hablando esto de las medidas de protección, pero también estas personas, yo tengo entendido que no van a andar haciendo dedos, ¿no es cierto?, para trasladarse de un punto a otro en su localidad, sino que van a tener que tener los medios de rodado, ¿no es cierto?, para poder hacer su tarea medianamente o ojalá eficientemente. Entonces, sería bueno tener mucho más certeza, mucho más claridad, cuál también va a ser el mecanismo de distribución de estos recursos que se están, ¿no es cierto?, que estamos comentando en este momento en esta sesión, porque la verdad de las cosas, yo les quiero decir que hay una gran cantidad de municipalidades, más de 100 municipalidades, yo creo que en el territorio nacional, que tienen totalmente ocupado su presupuesto en lo que es recurso humano, recurso en personal. Por lo tanto, ¿cómo van a poder, ¿no es cierto?, una vez que esto se ponga en marcha, este proyecto salga a la luz, cómo esas autoridades, esos alcaldes, esos consejos municipales van a poder, ¿no es cierto?, de alguna forma
poner en marcha, en funcionamiento esta iniciativa, si de por sí yo se los doy por sentado y por seguro en este momento que van a ser incapaces de poder de alguna forma sustentar presupuestaria, económicamente o financieramente esta iniciativa, ¿verdad? Para poder de alguna forma, ¿y qué es lo que va a acontecer? Tenemos muy claro que, como decía el colega allá, el Cosme, que Chile cambió, claro, cambió y también, o sea, cambió en el tema de la seguridad. Hoy día, si uno sale a la calle y recorre, ¿no es cierto?, ciertos sectores de la población y pregunta, hace una encuesta, ¿cuál es la temática que más le preocupa hoy día a la gente? Por supuesto que es el tema de seguridad. Por lo tanto, a mí me preocupa que si nosotros no tenemos la claridad, aquí debiera existir una sensibilización. ¿Cómo van a asumir, ¿no es cierto?, de los grandes, yo creo que no hay tanta preocupación porque se las pueden arreglar, pero de los medianos y los pequeños municipios es donde a mí me generan, ¿no es cierto?, ciertas dudas, cierta incertidumbre, porque no vamos a estar levantando un elefante blanco si después no vamos a poder de alguna forma sustentarlo. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Marta. Ya. Luego, con esto concluimos la primera ronda, ¿cierto?, para que el subsecretario tenga tiempo de responder tantas preguntas. ¿Ya, diputada Marta? Gracias, presidenta. Sí, bueno, me recuerdo que largamente se había tratado el tema de la seguridad municipal y cómo se abordaba de distintas maneras. Había municipios que ya lo tenían muy bien trabajado y avanzado por también las características de los recursos disponibles. Y que se cambie esa lógica, digamos, y que avancemos hacia una mayor equidad en los distintos territorios para poder acceder a la seguridad, me parece muy importante. Sin embargo, claro, cuando uno habla de temas de recursos, depende de donde se mire, siempre efectivamente vamos a encontrar que siempre van a faltar recursos para X cosas. Yo creo apelar hoy día a la eficiencia del uso de esos recursos y a la eficacia del uso de los recursos, yo creo que es un punto importante, y cómo también los municipios se pueden retroalimentar de iniciativas que han funcionado bien y se pueden replicar en otras comunas, no solamente atendiendo a personal que esté disponible, sino también complementándose hoy día con temas tecnológicos que pueden también ser un aporte positivo, digamos, al tema de cómo se va complementando este conjunto de seguridad. Entendiendo también que la seguridad municipal tiene un alcance mínimo, digamos, y la mayor grueso de la seguridad siempre tiene que recaer en los organismos de las policías correspondientes. Eso por un lado, y el otro también cómo se complementa el tema en la comunidad y con las organizaciones también territoriales. Eso es muy importante, es clave también, porque aunque quisiéramos, jamás vamos a llegar a que tengamos un carabinero en cada esquina o un inspector municipal en cada esquina, y cómo se apoya a las comunidades para que sigan haciendo ese tejido social, que sea un tejido social saludable y que permita tener a comunidades alertas frente a distintos tipos y no sean tan permeables a estos bandas que se instalan en distintos territorios. Yo creo que eso también es clave, la denuncia oportuna, las denuncias anónimas, cómo esas denuncias se trabajan y se llega, digamos, a estar atentos y llegando a las denuncias, porque mucha gente dejó de denunciar, primero por miedo y segundo porque habían denuncias reiterativas que no tenían resolución. Entonces, esos temas no podemos dejarlos de lado. Y por otro lado, también los municipios efectivamente son la primera entrada del Estado, tienen mayor cercanía con las comunidades, entonces también el tema de cómo podemos trabajar con los sitios eriazos, digamos, hay distintas propiedades que son inclusive privadas que están en total abandono y generan estos espacios que dan pie para otras inseguridades. Yo creo que hay que estar atentos a todo eso. Y también distintos territorios, como decía el diputado, nuestro territorio tiene distintas realidades, distintas geografías, etcétera, distinta idiosincrasia inclusive, y algunos municipios van a poder, le va a dar resultado algunas iniciativas municipales y a otros otras distintas. Entonces, también hay que estar abiertos a eso y también entender que esto es un complemento a un núcleo mayor de seguridad.
Por otro lado, también el tema de los recursos que tiene el gobierno regional que está disponible, porque el del royalty va a llegar a gobiernos regionales y también a municipios. Y por otro lado, también la fiscalización de esos recursos no la tenemos que descuidar, y esperemos que también prontamente en el Senado avance el proyecto de probidad y transparencia en los municipios, porque tampoco podemos estar echando dinero a un saco roto si no tenemos todas las, todas las normativas que vayan a corregir lo que hemos visto vergonzosamente en distintos municipios. Hoy día 640 denuncias que están en investigación en municipios, entonces también son aspectos que no hay que descuidar. Gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero solo, muy breve, porque la UFEMUCH que está aquí me entregó una carta y se la entregó a todos los diputados. Nosotros estamos claros que las platas del royalty minero son de libre disposición y eso nadie lo va a poder cambiar porque así quedó en la ley que aprobamos, ¿ya? Para que no se diga, y se lo reclamamos en su minuto al funcionario que vino de la DIPRES, que no podía venir a decir que mire, esto va a ir hacia la seguridad, porque no es así, y cada alcalde con su consejo y en su comuna definirá las prioridades, ¿ya? Y por lo tanto doy por descontada, ¿cierto?, el resumen que me hacen en 3 páginas, ¿ya? Pero también transmito, con la misma respeto y tranquilidad, que cuando esta comisión ha pedido que trabaje en nuestro equipo, lo hace con nuestra venia, con nuestras directrices, y no son funcionarios de la subsecretaría ni son nuestros parlamentarios los que votan los proyectos, ¿ya? Para que les quede claro también a la UFEMUCH y a todas las asociaciones, y por eso hemos demorado, hemos escuchado a todos y estamos en la mejor voluntad de seguir escuchando si es necesario, pero también nos corresponde avanzar porque también tenemos realidad de municipios que sí tienen seguridad y otros no la tienen, y por lo tanto, por los que la tienen, también tenemos obligación de legislar, pero por los que no la tienen y que tienen inequidad por los recursos, también tenemos que ser capaces, porque representamos distintas regiones, de ponernos en esos lugares, y por eso tenemos hoy día sentada a la DIPRES y a la subsecretaría. Lo dejo establecido como una respuesta, sin perjuicio de que podemos seguir conversando. Lo último que le iba a preguntar a la directora de DIPRES en particular, con todos estos problemas que hemos tenido, y a propósito del que nos escriben personas que nos ven de distintas regiones que nos piden también información, que aprovecho de saludar, a quien nos debemos también porque somos elegidos popularmente. ¿Cómo afectó el gasto en seguridad en regiones, la reposición de los vehículos policiales, cierto? Y todo, un poco las rebajas que se hicieron desde la DIPRES, ¿ya? Y que está afectando a gobiernos regionales, que está afectando por caso convenios, pero también en cada servicio, porque DIPRES hoy día contrajo también la caja de alguna manera, no, qué bueno que no, pero con ciertos criterios los propios gobiernos regionales. Entonces lo que queremos saber un poco es eso, sobre todo a las regiones, cómo les pudiera afectar, ¿ya? Creo que hay que tener una mirada. Fondo Común Municipal, que tenemos una deuda ahí. Cuando estuvo el subsecretario Cataldo, él se comprometió a hacernos una propuesta a esta comisión del Fondo Común Municipal de cómo iba a ser, y por lo tanto esta carta de UFEMUCH también nos reclama aquello, porque no hemos sido capaces de instalar la discusión en el Fondo Común Municipal. Eso es una cosa con este gobierno, no hay ni una propuesta, no la hemos abordado a menos que venga en el de regiones más fuertes. Y el de los GORES, caso convenio, también tenemos una merma que podemos echar la culpa a las actuales administraciones, pero los habitantes no tienen la culpa de los problemas de falta de control. Eso de falta de control, de irregularidades, en fin, todo lo que se está investigando por distintas aristas. Eso es, los dejo al Ejecutivo para que puedan contestar. Muchas gracias, Presidenta. La verdad que son muchos temas. Yo lo único que les quiero pedir de forma muy especial es que si algo me falta o me lo salto, que me lo digan y le podemos responder todo. Quiero partir solamente, antes de ir en las cosas específicas, brevemente, y porque sé que además en algunos aspectos la directora de presupuesto también va a profundizar, delinear algo que se ha repetido mucho en las palabras, y que es el financiamiento en su totalidad. Yo creo que primero lo que no podemos pensar es que este es el financiamiento a los municipios, porque no lo es. Tampoco podemos pensar que este es el financiamiento de los municipios en seguridad, porque no lo es. Esto es algo muy específico y que tiene que ver con una carencia que no solamente ustedes, sino que también nosotros como subsecretaría hemos identificado en los distintos municipios de Chile, que tiene que ver con la protección
de los trabajadores y las trabajadoras de seguridad. Eso es, esto en particular es lo que se acordó en esta comisión y por eso se inició el diálogo con el Ministerio de Hacienda y particularmente con la directora. ¿Cuál es el sistema hoy día? ¿Cómo se financia un municipio? Es algo que también la directora nos va a compartir, pero yo les quiero decir que, primero, para despejar dudas, porque se ha hablado mucho del cómo se obtienen los recursos, la Subsecretaría de Prevención del Delito puso fin a la concursabilidad. Nunca más un municipio va a tener que concursar. ¿Qué concursaban los municipios? Por 40 proyectos. El año pasado, con el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, entregamos proyectos a 233 municipios, de 40 municipios a 233. Y este año vamos a cumplir un compromiso que es cerrar el ciclo de financiamiento para el 100% de los municipios. Por supuesto que hay municipios que están en el primer lugar y hay otros que están en el número 300, no van a recibir lo mismo, porque las necesidades financieras de los municipios son dramáticamente distintas. Pero como sabemos que la necesidad de la prevención del delito es transversal, todos los municipios van a recibir. Y hay municipios con muchos recursos que van a recibir pocos recursos, pero hay unos que tienen carencias muy grandes que van a recibir muchos. Miren, el presupuesto creció en un 65% entre el 2022 y el 2023 y en un 72% entre el 22 y el 24. ¿Qué significó eso? Que habían 15 municipios aproximadamente en Chile, 14 o 15, no me acuerdo, pero le vamos a dar la cifra exacta por medio de la presidenta de la comisión, que nunca habían recibido un peso en prevención del delito. Nunca. Había un grupo de aproximadamente 30 municipios que no habían recibido un peso en los últimos 5 años. Y así hay distintos universos de municipios que estaban totalmente aislados del sistema de financiamiento y un grueso de municipios, lo que los alcaldes y alcaldesas nos decían, ¿para qué voy a seguir postulando si nunca me gano nada? Porque viene el municipio del lado que tiene el triple de los recursos, contrata un equipo para hacer buenas postulaciones y se lleva en la plata y no me la llevo yo. Entonces había una frustración que terminamos con el fin de la concursabilidad. Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Municipal y viene la segunda pregunta, ¿cómo se asignan esos recursos? ¿Cómo se asigna este incremento presupuestario? Con un índice de vulnerabilidad sociodelictual, que entre otras cosas, a pesar de tomar distintas variables como la población flotante, algo muy sentido en las comunas que durante el mes de enero y febrero o las fiestas particulares ven que la población se multiplica exponencialmente y su diseño de seguridad no está hecho, también está considerado el presupuesto municipal. Pero está considerado el presupuesto municipal desde una óptica no solamente de cuánta plata tiene un municipio, porque el municipio A y el municipio B pueden tener ambos 100 pesos de presupuesto. Pueden tener ambos la misma realidad delictual, pero el municipio A y el municipio B toman una decisión distinta de cómo gastan la plata. Entonces, hay decisiones que también toman los municipios respecto a dónde ponen el financiamiento. De cierta manera, yo tomo lo que dice el diputado Fuenzalía, que no es materia nuestra, pero hay decisiones que se toman. De dónde yo pongo la plata. Entonces eso es algo que no podemos subestimar, porque lo que no queríamos crear en la subsecretaría era un sistema que pusiera el incentivo en los municipios que deciden no gastar en seguridad para que el gobierno les diera más plata, ¿no es cierto? Eso es algo que no queremos hacer. Pero miren, parte de este sistema logró lo que yo les mencioné. 35% de municipios en Chile que no tenían ni un solo vehículo, que no podían ni siquiera pensar en avanzar en patrullaje mixto. Entonces, ese es el primer elemento. Fin a la concursabilidad, otorgar un grado de dignidad también en la relación gobierno-municipios en materia de seguridad y se cumplió. Lo segundo, antes de pasar a lo segundo, esto también implicó algo que se mencionó acá, que es tomar una decisión de ceder poder. Porque en gran parte también las reparticiones que tienen esta flexibilidad para otorgar recursos, tienen un poder de decir, bueno, mira, aquí hay necesidad y yo te doy a ti. No, aquí lo que hicimos es renunciamos a todo, ingresamos esto a Contraloría y por eso no hemos recibido un solo reclamo. Y yo creo que ese es un logro de todos, y particularmente del Congreso y del Gobierno cuando incentivamos esto. Lo segundo, gobiernos regionales. ¿Saben cuánta plata dieron los gobiernos regionales en materia de seguridad entre el año 2021 y el año 2022? 330.000 millones de pesos. Ese fue su gasto en seguridad. El presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito son 67.000 millones de pesos. Entonces, con razón algunos, con más arrogancia o menos, algunos gobernadores han salido diciendo muchas veces, pero si yo la plata que tengo es mucho más grande que toda tu subsecretaría. Y de cierta manera, o en gran parte, tienen razón. Y, por ejemplo, yo vengo de la región de O'Higgins hoy día en la mañana, donde inauguramos un nuevo COPE y también el OS9, y el alcalde le ha comprado vehículos a todos los municipios. Entonces, el gobernador, el macroalcalde, el gobernador. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? ¿Dependen los recursos de los municipios de la Subsecretaría de Prevención del Delito? La respuesta es no.
Repenten de decisiones internas, pero también otros actores, como los gobiernos regionales, que están destinando 330.000 millones de pesos en 2 años, y este año con un incremento presupuestario significativo. Miren, tercer lugar, la Subdere. Cuando llegamos al gobierno, tomamos una decisión. Esto fue en el mes de abril del año 2022, que íbamos a crear un fondo que se llama Más Seguridad, Más Equidad, que era entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subdere. ¿Y qué significaba eso? Que como yo antes tenía un concurso, o en lo que heredé, yo entregaba a 40 municipios y recibía 650 proyectos. Y no podía financiar los 600. Entonces la decisión que se tomó es que se crea una línea especial, un PMU de seguridad, que llegó a financiar y a llenar una brecha a los municipios. ¿De cuánto fue este esfuerzo durante el 2022 y el 2023? 168.000 millones de pesos. Se financiaron 1.782 proyectos y se llegó directamente a 327 comunas. Entonces, eso es otro elemento de cómo se financian los municipios. Lo digo para no descansar solamente ni en este proyecto, ni en la Subsecretaría de Prevención del Delito, ni en este esfuerzo adicional que se está haciendo gracias a la DIPRE. Quinto lugar, y con esto voy cerrando lo global. No nos olvidemos, algo que se mencionaba recién, que la responsabilidad de la seguridad y la responsabilidad de proteger la tiene el Estado, la tarea de la seguridad la tiene el gobierno y la función policial las policías. Los municipios cumplen un rol preventivo. Que la demanda es creciente respecto a lo que hacen, sí, pero nosotros hemos sido muy claros como gobierno en que no vamos a cruzar la línea entre la policía y el funcionario municipal, porque los municipios con sus tareas y las policías con sus tareas. Entonces tampoco podemos pensar que vamos a resolver o encontrar una solución a los problemas de seguridad descansando plenamente en los municipios, porque no es su tarea, no es su función, no es su responsabilidad y no es el norte que queremos avanzar. Entonces, lo que hace este proyecto que estamos discutiendo ahora, lo que hace este elemento particular de financiamiento, es que viene a robustecer el rol preventivo de los municipios, pero no a cruzar la línea respecto a las tareas de seguridad. Entonces, les digo eso porque ahí yo creo que sobre la mesa hay que evaluar otro esfuerzo, que cuando llegamos al gobierno, y todos lo sabemos, el 50% del parque vehicular de Carabineros estaba en un estado que decía estado de baja, y el presidente se comprometió a renovar en su totalidad el parque vehicular con más de 1.400 vehículos nuevos que se le están entregando a Carabineros todos los años. Hoy día, sin ir más lejos, en la región de O'Higgins entregamos 14 más. Hay un proceso de mejorar también la capacidad de armamento. Hay un plan de compras para autos y vehículos blindados, para cámaras de personales que van a ayudar. Entonces hay un esfuerzo que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa para no descansar meramente en lo municipal. Dicho eso, diputado Yarzo, ¿qué pasa tras 3 años? Bueno, esto es una inversión inicial que nos va a permitir, tal como lo hemos convenido quienes estamos acá, en nivelar la cancha, en llegar a un estándar, porque tal como hay municipios que toman decisiones en seguridad, hay municipios que no necesitan indumentaria para sus funcionarios. Esto no es una demanda universal pareja. El gobierno regional metropolitano de Santiago, por ejemplo, ya le compró a muchos municipios, entre ellos municipios tan diversos como Cerrillos, como Ñuñoa, como Puente Alto, indumentaria de seguridad para sus funcionarios. Entonces, hoy la necesidad no es de cobertura del 100%, sino que tenemos un vacío y una brecha que queremos llenar con este proyecto. Entonces, nivelar la cancha también depende de otro tipo de realidades, que hay municipios que tienen 1 o 0 funcionarios municipales. Entonces yo entiendo que esto puede parecer que hay una demanda de cantidad de personas, pero hay municipios que no tienen dirección de seguridad municipal. Entonces yo tampoco puedo llegar a decirle, mira, aquí tienes chaleco antibala y casco para los quienes. Entonces, y ese proceso, ¿cómo nos estamos haciendo cargo? Por medio del trabajo con el OS-14 de Carabineros, que estamos profesionalizando la seguridad, fortaleciendo la relación que tiene en lo preventivo el municipio y también en lo preventivo Carabineros, pero también porque el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que se creó y que está funcionando desde el año 2023 entrega asistencia técnica universal para nivelar la cancha también en capacidades profesionales. Pero yo no puedo llegar a un municipio y decirle, mire, tiene todo esto disponible si no tiene quien lo use. Entonces, esa realidad tenemos que hacernos cargos, nos estamos haciendo cargo, pero yo creo que también ayuda a que bajemos un poco la perspectiva respecto a la necesidad. ¿Cuáles son los recursos por municipio? Bueno, la realidad es que cuando llegamos al gobierno, había municipios que tenían 120 pesos per cápita en prevención del delito y había otros que tenían 70.000 pesos per cápita.
vamos a caer en la caricatura de quitarle a los que más tienen para los que menos tienen. No, sin ir más lejos, el alcalde de Lobarnechea, el alcalde Lira, ha cooperado con municipios que tienen menos recursos por medio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, o programas que la Subsecretaría de Prevención del Delito financia, como el programa Lazo. El alcalde Lira dijo: yo no necesito recursos, yo tengo recursos, traigamos el programa, lleguemos a un convenio y lo financiamos con recursos municipales. Entonces esta disparidad hay que usarla de forma positiva, pero que existe, existe. Entonces no podemos pensar que esto viene a pasar como una aplanadora a solucionar todo el problema de manera equitativa, porque no lo es. ¿Cuál es la forma? Bueno, con convenios. Hemos descubierto como Subsecretaría de Prevención del Delito que el mecanismo por el cual tenemos una forma de hacer seguimiento, de estar encima, de estar hablando con los alcaldes, de instalar los comités preventivos que hemos instalado en muchas comunas para acelerar el gasto, que hay rezagos de proyectos de gasto de años anteriores, es gracias a los convenios que tenemos firmados. Y eso sería la forma en que implementaríamos esto, porque nos permite poner los términos sobre los cuales se tiene que usar ese dinero, ¿no es cierto? Y lo que tampoco vamos a hacer es caer en la tentación como subsecretaría de decir: vamos a comprar 500.000 chalecos antibalas para Chile, porque lamentablemente sabemos que esos modelos no han funcionado de grandes compras. Lo que queremos es eficiencia. Confiamos en los alcaldes y alcaldesas de Chile y ahí depositamos este mecanismo. Entonces, yo creo que eso es lo que decía el diputado Yarzo. Me parece que se dejó de acompañarnos, pero yo lo llamaré personalmente para reiterarle estos elementos que yo sé que le importan mucho. El diputado Mesa, yo entiendo que hable de montos inauditos, porque de verdad, claro que nos gustaría más. Yo estoy consciente de aquello, pero como le digo, creo que también es importante considerar las otras fuentes de financiamiento. Creo que es un paso relevante el poder poner sobre la mesa también una necesidad técnica que tenemos en los municipios, o sea, municipios sin personal. Para nosotros, créame, diputado, que no podemos instalar un patrullaje mixto, no podemos hacer muchas cosas, y ahí tenemos un problema que no necesariamente se soluciona con plata, pero que yo entiendo que usted entiende perfectamente, porque si fuese solo por las cifras, claro, uno podría decir es mucho, es poco, o la mayoría va a decir que es poco, pero hay un factor que va más allá de esto, que yo creo que podríamos hablar, y evaluémoslo en conjunto, y creo que de cierta manera lo estamos evaluando en este proyecto tan importante que se está tramitando. También usted mencionó el cómo vamos a asignar los recursos, que es eso, hay un sistema, hay un mecanismo, y de cierta manera usted preguntó, que yo también lo respondí, ¿qué pasa con los municipios que no recibieron el 2023? Bueno, los que no recibieron el 2023 bajo nuestro sistema lo van a recibir este año. O sea, va a haber una universalidad que comprometimos. La diputada Pérez, presidenta, también habla en la focalización. Bueno, la focalización, yo lo que creo que va a suceder, si es que este proyecto avanza, que creo que está toda la voluntad, la propuesta de DIPRES, que nos parece una propuesta buena, esto se descansaría en el sistema de seguridad municipal con una variable transitoria que le podríamos perfectamente poner a ese sistema, es para ver los municipios que no necesitan estos recursos y ya despejar. O hay otros que no van a necesitar la totalidad. A lo mejor vamos a lo que hemos definido y trabajado con Carabineros y particularmente con la PDI para definir qué tipo de indumentaria se necesita. No todos los municipios necesitan toda la indumentaria. Quienes están acá saben que lo que necesita un funcionario municipal en una comuna rural es muy distinta a lo que necesita un funcionario en una comuna urbana. Entonces, de cierta manera, esa focalización también va a ir acompañada con una especificidad. Me preguntó usted, presidenta, por el OS-14. El OS-14 hoy día es un trabajo que se ofrece de forma universal a los municipios, pero que cuando llegamos al gobierno con el general Yáñez, hoy día hicimos de cierta manera un balance, tomamos la decisión de fortalecer los patrullajes mixtos. Habían 0 convenios con patrullajes mixtos, y a final del año 2023, a final de noviembre del año 2023, había un 75% de municipios con patrullajes mixtos. Estaba hablando hoy día con el general de Carabineros y estimamos que en el balance que queremos hacer ahora en marzo podríamos estar hablando de un universo superior al 80% de municipios con patrullajes mixtos. Para continuar e ir cerrando ya, para darle la palabra a la directora de presupuesto, la diputada Morales, la diputada Tello mencionaron muchos elementos de equidad. Yo quiero darle la certeza y la garantía, diputada, la diputada Tello también, de que el sistema por medio del cual nosotros estamos asignando los recursos, en su corazón tiene la equidad territorial.
porque estamos convencidos que la seguridad es un derecho y no es un privilegio, pero que también un municipio que no tiene capacidades y que no lo hace bien, tiene un impacto sobre el municipio vecino que lo hace bien. Entonces sabemos que esta solidaridad, de cierta manera, es tremendamente pragmática desde el punto de vista de las capacidades que como Estado tenemos que tener, y creo que un índice de vulnerabilidad sociodelictual que ha funcionado, que entró a Contraloría, que no ha tenido reclamo y que hoy día permite asignar los recursos de una manera ejemplar, no es por ser prevención del delito autorreferente, pero hay otras carteras de gobierno que nos han dicho, bueno, esa es una forma y nos evitamos muchos problemas, es lo que va a permitir que esto avance. La diputada Astudillo menciona los recursos humanos. Diputada, no puedo estar más de acuerdo con usted que muchas veces las falencias tienen que ver con cuántas personas tenemos disponibles, pero para eso hay una traba, y yo siento que esa traba la estamos abordando en esta comisión en el debate legislativo. Tenemos que entregar mayor flexibilidad a los municipios, no me cabe la menor duda. Pero también hay decisiones que los municipios han tomado respecto a sus plantas que hoy día los tienen con la soga al cuello porque no tienen capacidad de desplegar personal. O municipios que tienen vehículos y que han estado con temor de que no tienen quien maneje esos vehículos. Entonces yo creo que eso se resuelve en el proyecto de ley que nos va a permitir ampliar eso, y una vez que ampliemos esa realidad y que tengamos mayor flexibilidad para los municipios de poder contar con contingente de prevención del delito, tendremos que ver también si se hace necesario posteriormente incluso, por ejemplo, abrir una línea de financiamiento nueva dentro de nuestro sistema con los recursos que ya tenemos para que el municipio decida si ese financiamiento lo quiere usar para una cámara de vigilancia, para indumentaria de un funcionario o para fortalecer algún elemento relacionado con las capacidades técnicas de sus recursos humanos. El diputado Fuenzalía también hablaba de la insuficiencia de los montos, de que podemos hacer un mayor esfuerzo. Miren, yo tampoco por segunda vez no quiero sonar autorreferente, pero déjenme decirles que al riesgo de la crítica, cuando miramos los incrementos presupuestarios en materia de seguridad que este gobierno ha hecho, y sin el ánimo odioso de decir somos los que más han gastado, los que más plata han puesto a Carabineros, particularmente a los municipios, bueno, hay realidades que hay que mirar nomás, ¿ya? Y la realidad de los números nos dice que los incrementos presupuestarios en este gobierno han sido históricos, han sido fundamentales y han permitido que el gobierno hoy día, gracias a decisiones, tenga un Estado que es más robusto en capacidades de seguridad de lo que era antes del 2022. ¿Eso significa apuntar con el dedo al gobierno anterior y decirle ustedes tienen la culpa? No, esta es la realidad que nos tocó vivir y es la realidad sobre la cual nos hicimos cargo, y en términos presupuestarios y en las cifras habla de decisiones políticas que se han tomado y que hoy día nos permiten tener estas discusiones y nos permiten haber aprobado la ley de seguridad privada y que pronto aprobemos ojalá esta ley de municipios, porque existe un sustento de capacidades institucionales que antes no existían. Y lo mismo con el diputado Cosme Mellado, con quien también hemos compartido en su distrito, donde las necesidades son muy particulares, Santa Cruz, Peumo, Pichidegua, comunas que no le vamos a resolver los problemas mirando con la misma lógica, y lo mismo que muchas veces lo he llamado yo alcalde, le podía comprar un vehículo porque le corresponde, y me dicen yo no quiero un vehículo, no quiero un auto, yo necesito una moto. Y hay municipios en el sur de Chile que me han pedido hasta botes. Y está bien, si eso es lo que necesitan, bueno, eso es lo que hay que darle, si no, aquí no podemos tratar de, bueno, caballos no tengo capacidad, diputada, pero si es que es así, bueno, tal vez será. Y con esto cierro, lo último. No quiero dejar de lado, porque aquí se ha mencionado muchas veces, el enfoque ya más comunitario y barrial. El presidente de la República y nuestra ministra del Interior han sido muy reiterativos y con mucha fuerza empujados que este año, el año 2024, y así fue dicho públicamente tras la segunda sesión del Gabinete Pro Seguridad, tendremos un plan muy importante en barrios. Trabajaremos con un enfoque más focalizado, con un enfoque local, lo que no significa caer en un extremo de pensar que todos los problemas de seguridad se solucionan, ¿no es cierto?, con fortaleciendo el tejido social, pero lo que ha funcionado, y ustedes lo saben, lo que la evidencia muestra que da resultados en seguridad, es cuando los gobiernos tienen la capacidad de avanzar con fuerza, determinación y frontalidad contra el crimen, fortaleciendo instituciones y las policías, pero también al mismo tiempo no soltar
la prevención del delito, fortaleciendo el tejido social y las comunidades. Eso ha mostrado éxito, eso esperamos como Estado y como país llevar adelante durante este año, y eso se enmarca justamente en el rol y el fortalecimiento del rol de los municipios, que para nosotros como gobierno juegan un rol fundamental sin ser responsables de la seguridad, pero jugando un rol determinante el que el país sea más seguro. Eso por mi parte, y le voy a dar la palabra a la directora. Yo le voy a dar la palabra. Estoy presidiendo. No, es broma. Tiene usted la palabra, directora. Gracias, presidenta. Bueno, el subsecretario adelantó o se hizo cargo de la mayoría de las dudas. Quizás para remarcar que efectivamente esto no es el presupuesto, estos 5.000 millones de pesos no son el presupuesto para seguridad municipal. Recordar que los presupuestos municipales funcionan de manera autónoma a la administración central, y las prioridades que ahí se tomen y la discusión que existen en los consejos municipales con respecto a los ingresos por derechos de aseo, por fondo común municipal y todo ese tipo de cosas están fuera de nuestro ámbito de acción desde la administración central. Entonces, quería volver a la cifra de estos 5.000 millones de pesos, entendiendo, tal como le dijo el subsecretario, que estamos haciéndonos cargo de un tema en específico y que no tienen relación con la totalidad de los recursos que los municipios gastan en seguridad y en materia preventiva en seguridad. Tampoco tienen relación con como el aporte del nivel central en su totalidad con respecto a los municipios en esta materia, porque ahí también revisamos las cifras y esos son 37.000 millones, lo que representa más de un 70% de aumento con respecto a lo que había hace 2 años. Pero ¿por qué llegamos a esta cifra? Y llegamos a esta cifra porque lo que hicimos fue cuantificar, de acuerdo a la información que nos proporcionan los mismos municipios a través de postulaciones a los proyectos que ya tiene la SPD en materia de prevención. Ellos hacen una cuantificación de qué tipos de elementos necesitan para proteger al personal municipal en estas materias, y de los 80 y tantos proyectos presentados, 89 proyectos presentados, habían 84 que hacían una cuantificación bastante uniforme de esto, y que considera chalecos antibalas, considera tiene 2 tipos como de elementos de protección personal. Unos que son el vestuario operativo, es decir, la chaqueta, el pantalón, coderas, rodilleras, como lo más básico, y después tiene un tipo de equipamiento de protección. Y esos equipamientos de protección consideran chaleco antibala, chaleco anticorte, cinturón táctico, lente táctico, y la totalidad de estos aproximadamente 10 elementos de defensa y protección personal suman 1.300.000 pesos, 323.000 pesos para ser exacta. Eso se multiplica por la totalidad de municipios que esperamos que estén ingresando y que tienen esta brecha a solucionar. Y eso es lo que finalmente da estos 5.000 millones de pesos, que, como dijo el subsecretario, es una inversión inicial. Entonces, nosotros creemos que es un presupuesto prudente en el sentido de hacerse cargo de esto en particular. Sin embargo, obviamente siempre las brechas son grandes y por eso se está trabajando paralelamente en un pacto fiscal que nos ayude a recaudar de manera más masiva recursos para las prioridades que están ligadas a ese pacto fiscal. Con respecto a los recursos del royalty, efectivamente hay un compromiso del gobierno que tiene en materia de seguridad. En la ley de presupuesto 2025 se crea un fondo de seguridad donde vamos a ir cargando los distintos aumentos en materia de seguridad que tenemos. Pero eso tuvo un fondo puente durante el año 2024 en la ley de presupuesto 2024. Eso se ve en los gobiernos regionales, pero en los municipios también. Y si uno va a la ley de presupuestos 2023, los recursos que en el Tesoro Público habían para el aporte al Fondo Común Municipal eran de 61.000 millones de pesos. Ese era el aporte del gobierno central al Fondo Común Municipal. Gracias a la aprobación de la ley del royalty, en pesos 2024, esos recursos son 160.000 millones de pesos. Entonces, efectivamente, hay 100.000 millones de pesos que uno tiene que corregir por el infractor, pero que se permitió, gracias a la ley del royalty, aumentar desde el año 2023 al año 2024,
Yo sé que esos recursos ustedes no tienen no hay una afectación de esos recursos, pero está contestando la pregunta que había hecho el diputado Fuenzalía. Además de estos recursos que están hacia los municipios y que en más de 10 años o desde incluso quizás más nunca se había afectado ese monto, o sea, nunca se había aumentado el aporte al Fondo Común Municipal, y gracias a la ley del royalty lo pudimos duplicar hacia el año 2024. Además de esos recursos, los mayores ingresos que hay por royalty este año van a permitir, en la ley de presupuesto 2024 están permitiendo seguir renovando el parque vehicular, seguir aumentando los elementos de protección de personal a carabineros, seguir invirtiendo en aduana, gendarmería y otras instituciones públicas con respecto a tecnologías para el plan contra el crimen organizado. Todo este detalle nosotros también lo dimos en el momento de la discusión presupuestaria, y se va haciendo el seguimiento mes a mes, y también en las mismas comisiones, las subcomisiones de presupuesto, también se puede ir viendo cómo se va gastando. Este presupuesto tiene continuidad el plan contra el crimen organizado, es decir, hay expansiones presupuestarias que están en la ley de presupuesto 2024 que están financiadas gracias a los mayores ingresos por el royalty. Bueno, el subsecretario creo que explicó bien, o sea, en detalle cómo se asignan esos recursos y cómo se hacen cargo de brecha, y no solamente es dividir los recursos según la cantidad de municipios. Con respecto a los eventos de verano, ahí desde la Administración Central, de nuevo, nosotros no tenemos atribuciones fiscalizadoras si son presupuesto municipal. Sí podemos ver si algunos de esos son con cofinanciamiento de la Administración Central, pero ahí habría que ver detalle por detalle. Si tienen más antecedentes también lo podemos ver, pero recordar que nosotros ahí no tenemos atribuciones fiscalizadoras al respecto, pero sí lo podemos ver. No sé si me queda una pregunta, porque el subsecretario había contestado bastante. Y sobre la pregunta de la diputada Pérez, que también me mandó más antecedentes, tiene que ver con que durante el año 2023 aproximadamente hay 1,5 billones de pesos de presupuesto de los gobiernos regionales. Por distintas razones hay ajustes a los presupuestos de los gobiernos regionales. A veces es por el presupuesto que va por ley hacia emergencia. Los gobiernos regionales tienen un porcentaje de su presupuesto que es para financiar emergencias, y eso se va rebajando durante el año. El año pasado también pedimos un esfuerzo extra sobre eso para financiar las emergencias de inundaciones y las lluvias inundaciones, lluvias e incendios del año 2023. Y finalmente el presupuesto total que tuvieron los gobiernos regionales fue de 1,3 billones. Y de eso los gobiernos regionales finalmente ejecutaron 1 billón. Ahora, la diferencia entre 1,3 y el 1 que ejecutaron difiere de gobierno regional en regional. Hay una preocupación en general también de que no vayan a ejecutar todo a fin de año. ¿No era 1,5 billones? Y que quedó casi en 1,8. Es que eso es lo que explicaba, que 1,5 era el original. Después hay rebajas que son principalmente por emergencia, que están por ley. De hecho, hay un guarismo que la ley dice, el año pasado era 2, este año es 3, que es para financiar emergencia. Y luego de eso, el año pasado se les pidió un esfuerzo adicional para financiar las emergencias, sobre todo las inundaciones que fueron a mitad de año, cuando gran parte del presupuesto ya estaba ejecutado. Y eso llegó a 1,378. Y de 1,378 a 1 billón, ahí a esa diferencia es efectivamente una subejecución de los gobiernos regionales, pero que ya no tiene que ver con rebajas desde la Administración Central, sino que con la capacidad ejecutora misma de los gobiernos regionales. Ahí hay sin número de causas y diferentes causas entre los distintos gobiernos regionales. ¿Hay alguna responsabilidad del Ministerio también por los tiempos, por los problemas que tuvimos con Contraloría y por todo? Lo que pasa es que yo diría que hay dos temas que fueron importantes. Uno, efectivamente, hubo una circular, la circular 20 de agosto del 2023, donde se dictaminó
algunos antecedentes especiales que se tenían que tener a la hora de las instituciones privadas sin fines de lucro. La elaboración de esa circular, si bien fue un mes, que yo considero que es un tiempo no tan largo, pero sí en términos de ejecución presupuestaria a mitad de año es importante. Y después contestar dudas con respecto a eso y luego cuando había que cambiar, ellos tuvieron que hacer cambios presupuestarios que pasaban por los consejos regionales y ahí efectivamente hay un retraso. Y luego también, y esto es súper importante, que aproximadamente la fecha para cerrar los presupuestos, para empezar a cerrar el presupuesto, es fin de octubre. Y después de fin de octubre, los gobiernos regionales y todos los servicios públicos que están en la ley de presupuesto no pueden seguir pidiendo reasignaciones. Entonces, si efectivamente entre noviembre y diciembre hubo petición de reasignaciones, estas fueron sumamente acotadas las autorizaciones, porque por todo lo que implica el cierre de año, necesitamos cerrar el año y hay una fecha que es anunciada con anticipación para eso. Entonces ahí puede haber otro espacio, pero yo diría que es como más todo lo que sabemos que ha sido la industria de la construcción y los problemas que relativos a los precios, que esa es otra fuente también de problemas. Entonces yo diría que es bastante multifactorial esos 378.000 millones de pesos que no se ejecutaron. Muy bien, mire, vamos a seguir con algunos temas. Yo voy a dar la palabra por si algunas preguntas no fueron respondidas, nos quedan unos minutitos. Pero yo quiero abordar este tema del presupuesto, directora. Yo valoro que usted después nos costó que estuviera Hacienda aquí, para ser sincero, ya unas 3 o 4 invitaciones al ministro, 2 o 3 a usted. Yo valoro que esté aquí, pero se lo pido porque es un tema que hemos venido trabajando con el subsecretario Cataldo, estoy hablando hace más de un año y tanto, desde que partimos, desde la sesión pasada, cuando estábamos que tenemos que abordar esta situación. Yo, de verdad, no puedo entender que 450.000 millones de pesos de los GORES no se pudieron ejecutar. Y muchos no son por responsabilidad de los GORES, ¿ya? Y otras sí. Por eso creo que amerita revisión. Mi región perdió más de 15.000 millones. Y eso, y le invito a que lo revisen. Les puedo mandar los antecedentes que disponemos, ¿ya? Pero creo que si estamos hablando de platas que los GORES desembolsan, usted dio un monto, 300.000 millones de pesos, esa información la tiene por región, más o menos en qué va, porque no deja de ser. O sea, el gobierno regional está haciendo bolsillo en materia de seguridad, está prestándole, y si usted saca una media serían más de 20.000 millones por cada región o 18.000. Entonces no pensemos que estamos peleando 2.000 millones año a año, 1.700, y por otro lado la DIPRE le está quitando 450.000 millones a los GORES por distintos motivos. No lo digo así, pero a la larga plata es plata, los recursos públicos son recursos públicos, las necesidades son muchas y nuestra prioridad es la seguridad. Entonces yo le invito, directora, a usted y al ministro, a que tengamos una sesión especial en materia de fondo común municipal y fondo de desarrollo regional, porque estamos vistiendo un santo, desvistiendo otro. Y eso no puede ser en las urgencias ciudadanas. Entonces, por eso hemos llegado hasta acá, porque queremos visualizar nuestras problemáticas, pero lamentablemente esta comisión es una comisión, y positivamente para nosotros, de descentralización. Y también tenemos que hacer visibles los problemas que tienen las regiones y las comunas con la inequidad. Y hoy día se reproduce en educación, se reproduce en seguridad y en tantos temas, ¿ya? Entonces, yo le invito, antes teníamos la comisión, varios de acá, la comisión de descentralización, pero lamentablemente no nos dejaron funcionar, no nos dejaron porque no teníamos sala, no teníamos horario, nada. Pero les invito a una sesión especial, si les parece, tomamos el acuerdo, porque a todos nos importa cómo seguimos estos 2 años en el gobierno, y sobre todo cuando ustedes hablan de un pacto tributario, cuando hablamos de la probidad de los recursos públicos, transparencia, probidad. Entonces, en una parte estamos mal, en qué plata están recibiendo las comunas y las regiones, versus cómo se están gastando arriba. Así que si les parece tomar un acuerdo en esa materia, se acuerda por unanimidad y les dejamos invitados. Espero que nos acompañe esta vez, no sea tan esquiva con la invitación. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ofrecer las palabras, diputado Fuenzalida. Lo último, no me quiero, pero informe financiero va a llegar de estos millones de pesos que están incrementando, que son 5.100 millones, y no se respondió en materia de seguros. ¿Quién se hace cargo de los seguros? ¿Ya? Eso es. Y que después subsecretario nos manda información del OS14. Me hicieron una pregunta un día. ¿Quién va? No, hacia el tiro. ¿Quién va cuando llama a una persona a un número
de seguridad o de carabineros. Y es súper bueno que sean en conjunto, pero alguien podría decir que vayan los municipales. Y me quedo yo esperando otro llamado. Entonces me lo plantearon, porque sucede que a veces no va nadie. ¿Quién se va a hacer responsable cuando tenemos dualidad en los llamados? Eso lo dejo ahí, diputado Fuenzalida. Muchas gracias, presidenta. Yo entiendo lo que plantea el subsecretario. Efectivamente, cuando uno revisa las distintas leyes de presupuesto, efectivamente este gobierno ha incrementado mucho el presupuesto en materia de seguridad. Eso no se desconoce. Pero mediante esta lógica yo podría decir que durante el gobierno del presidente Piñera se incrementó fuertemente el presupuesto de salud, porque hubo una pandemia del COVID, donde se utilizó el 2% constitucional, por ejemplo, los 1.500 millones de dólares para la compra de camas, clínicas, ventiladores, etcétera, y todo lo que significaba y financiar las vacunas. Se reasignaron presupuestos para el tema de las vacunas. Entonces, sí, efectivamente, durante este gobierno se ha incrementado mucho, pero también hay que entender, subsecretario, que nos enfrentamos a la pandemia del crimen organizado. Y esto es algo que se lo hemos dicho al gobierno desde hace 2 años. Esto no es una responsabilidad de este gobierno, quiero que quede súper claro, pero le tocó a este gobierno. Entonces, cuando usted me dice, no, pero es que aumentamos aquí, aumentamos allá, sí estoy de acuerdo, pero ajustémonos, como usted mismo lo dijo, a la nueva realidad. Hoy día nomás aparece en la prensa que el PSC estaría operando acá. El Tren de Aragua, culpable de, por lo que vemos hasta el momento, sin saber si hubo un móvil político o no, del asesinato del teniente coronel Ojea. Se están normalizando los homicidios, las balaceras, las muertes de niños por estas balaceras, los secuestros, los portonazos y el robo de auto, ¿para qué hablar? Entonces, es una pandemia y hay que tratarlo como una pandemia, subsecretario. No es que nosotros acá como parlamentarios queramos decir, no, que queremos hacerle un gallito al gobierno porque necesitamos más plata. No. Ataquemos la pandemia como hay que atacarla, con recursos. En el gobierno del presidente Piñera, cuando partió la pandemia del COVID-19, se inyectaron 10.000 millones de dólares. 1.500 eran del 2% constitucional. Y los que estaban en el periodo anterior lo pueden ratificar. Don Cosme, usted puede ratificar lo que yo estoy diciendo. 10.000 millones de dólares para esta pandemia. Yo le pregunto, ¿cuánto está destinando este gobierno a esta pandemia? Sí, ese es el tema. Y ese es lo que nosotros, como representantes de distrito, en mi caso mi distrito es la región completa, yo creo que la mayoría de los que somos de regiones, salvo la 8ª región, pero hoy día está esa inquietud y nos enfrentamos a una pandemia. Y si lo seguimos viendo como, no, es que es un aumento sostenible porque la gente está más mala y llegó... No. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir acá, subsecretario. Y qué bueno que esté la directora de presupuesto, para que también pueda escuchar lo que nosotros tratamos de transmitir. Y yo sé que usted hace todos los esfuerzos, ¿ya?, por mejorar la seguridad y la prevención, y lo visto en regiones y lo visto en las comunas. No tengo nada que decir respecto a eso. Pero trabajemos el tema como lo corresponde. Una pandemia. Para darle un poquito de gravedad al tema nomás, subsecretario. Entonces, efectivamente, aumentó en un 10% el presupuesto el año pasado en materia de seguridad porque se compraron los vehículos, pero no es suficiente. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en esta comisión, de transmitir. Y lamentablemente los municipios subsidian demasiado el tema de seguridad. Si usted llama al 133 o al plan cuadrante, nunca hay... Siempre están en operativo los carabineros, los PDI, siempre están en operativo. Si es una realidad. En La Serena usted va a las compañías, ni le cuento la cantidad de gente que me reclama porque el plan cuadrante no opera. Esa es la realidad y por eso nosotros creemos que vamos a ser majadero en este tema, subsecretario. Y creo que por eso hay que ver cómo mejorar el presupuesto y entender
que esta realidad hay que atacarla como si se tratara de una pandemia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene mucha razón el diputado Fuenzalía en hablar de la pandemia del crimen organizado. Estoy de acuerdo. Y para los que consultaban que era el PCC, justamente el crimen organizado que surge de la cárcel de Sao Paulo del Comando Vermelho, ¿ya? Así que de la cárcel de Carandiru. Así que muy bien. Ya no hay más preguntas, nos quedan 6 minutos, no, 4 minutos. Así que le vamos a dar las últimas palabras al subsecretario y ver cómo seguimos. Porque yo pudiera mañana poner este proyecto en tabla, subsecretario, pero todavía tenemos muchas dudas, consultas que hay que resolver. Entonces, iluminen usted con su mirada, con mi luminosidad. A ver qué opina el Ejecutivo en tantas interrogantes. Gracias. Muchas gracias, presidente. Haré mi mejor esfuerzo por iluminar, no es lo mío, pero nunca ha sido y creo que nunca va a ser, pero yo quiero pedirle a esta comisión que avancemos en el proyecto. Yo siento que hay hartos elementos que por supuesto podemos trabajar. Entiendo que hay ideas que han sido planteadas por los parlamentarios también en el receso, durante enero y durante febrero, a que reordenemos todo para que podamos sacar este proyecto adelante. Yo siento que, de cierta manera, la presencia de la directora de presupuestos, al menos en lo que requiere una inquietud muy válida, que yo además no solamente reconozco, sino que agradezco, porque al final del día todo esfuerzo, todo peso que se pone sobre la mesa va en beneficio, en este caso particular, de los municipios. Es una ganancia, es algo importante. Yo siento que el rol de la directora y de Hacienda, en este caso, se completa, da respuesta a esto. Yo pienso que las otras dudas las tenemos que resolver nosotros los que estamos acá. Por supuesto, incluir otros actores de ser necesario. No tengo la menor duda que de ser necesario, si la directora tiene que volver y la volvemos a invitar, va a estar, pero siento que aquí ya se cierra un compromiso. Hay una propuesta concreta que va en beneficio de lo que estamos haciendo acá. No voy a profundizar en lo que acaba de mencionar la diputada Pérez o el diputado Fuenzalía, pero en gran parte concuerdo en que hay una demanda de respuesta de seguridad que, si pensamos que solo la va a nutrir Carabineros, estamos equivocados, porque no es así. Quienes creen que los problemas de seguridad se solucionan con más o menos Carabineros están equivocados, y eso lo sabemos todos los que estamos acá. Hay otros actores que juegan un rol, lo que no significa suplir la labor, pero efectivamente los patrullajes mixtos, por ejemplo, que permiten hoy día 5 funciones que antes solo podían hacer 2 carabineros en una patrulla, hoy día la hace un carabinero en una patrulla, en un auto municipal con un funcionario municipal. Creo que es algo que no podemos dejar de lado. Yo además le ofrezco como comisión que una vez que cerremos el balance de los patrullajes mixtos, poder entregárselo a ustedes, porque creo que es algo que en muchas de sus comunas que representan está hoy día presente. Pero raya para la suma, presidenta, por su intermedio, yo le quiero solicitar a la comisión de que avancemos, poner a disposición nuestros equipos nuevamente para que hagamos el trabajo prelegislativo que hemos hecho siempre, que lo hemos hecho muy bien, y que también evaluemos las nuevas iniciativas que ya nos han contado, que algunas están sobre la mesa, para que encontremos un camino eficiente, pero por sobre todo responsable, para concluir esta etapa que ha sido tan importante de esta comisión, de un proyecto que hoy día el país necesita con urgencia. Muy bien, en este minuto me deben 2 preguntas: informe financiero y seguros. Sí, bueno, informe financiero, hay un mecanismo que tiene que seguir y va a seguir, y le haremos llegar todo lo que eso significa. ¿Quién se hace cargo de los seguros de los funcionarios? Esa es la segunda pregunta. Los seguros es parte del proyecto. Nosotros habilitamos que los municipios puedan contratar y deban contratar seguros. ¿Cargo a ellos? Sí, es una discusión que nosotros tuvimos porque no sé si el problema, pero se caracteriza por ser un gasto permanente. O sea, uno no puede financiar un año un seguro y después qué pasa en la continuidad. Entonces esto es algo que tenemos que encontrar una respuesta dentro de los municipios. Muy bien, usted dice gasto permanente. ¿Este presupuesto de 3 años no va a ser permanente? ¿No lo van a asegurar ustedes en el presupuesto para ir incorporando, cambiando equipamiento en seguridad? Es lo que yo les mencioné. Aquí el problema que tenemos no es de sustentar equipamiento. El problema urgente que tenemos es de llenar un vacío de equipamiento. Y nivelar la cancha permite que después los procesos posteriores existe un fondo que se da por el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que nosotros habilitamos, que los municipios pueden tomar la decisión de ese recurso, gastarlo en, entre otras cosas,
Muy bien. Indumentaria. Esto lo que hace es que nos nivela la cancha y después nosotros nos seguimos haciendo cargo en el sistema que ya tenemos con el presupuesto aprobado y que esperamos que además los próximos gobiernos lo sigan incrementando. Muy bien, directora, en algún minuto conversamos con el que pudiéramos trabajar que haya un incremento en el fondo municipal vinculado a futuro en el tema de seguridad. Yo creo que amerita. Eso lo hicimos ver al ministro hace poco, pero creo que en las reuniones que vamos a sostener con usted, que la vamos a invitar, creo que deberían internalizarlo, o sea, conseguir incorporar la seguridad dentro de los aportes. Tiene usted la palabra y con eso despedimos. Presidenta, muy cortito, efectivamente, y en colaboración con la Subdere, se ha estado trabajando en cambios al Fondo Común Municipal. Nosotros esperamos que ese sea un proyecto que ingrese durante la legislatura que empieza ya el 11 de marzo del año 2024. Así que está ese compromiso y creemos que eso debiésemos tocarlo en esa conversación, cuando se mire en su completitud el Fondo Común. Y lo segundo es toda la disposición también a lo que usted comentaba de revisar los presupuestos de los gobiernos regionales, porque también han tenido cambios desde el año 2021 al 2024. Y si uno puede ir trabajando y anticipando y revisando y evaluando eso, también creo que es bastante útil también para preparar la discusión presupuestaria del año 2025. Ya, muy bien. Muchas gracias a los diputados y diputadas. Entonces, seguimos trabajando mañana a las 8:45 como de costumbre, viendo este proyecto y el articulado. Muy bien, sin otro tema más en la tabla, esta sesión se levanta. En nombre de Dios.